a grabar para hacer la salvedad. Entonces, repito, el día de hoy, 20 de marzo, segunda sesión, contabilidad pública, ya se encuentran conectadas 18 personas. Pues iniciamos 2 minutos después, ¿no? A las 3:17 relativamente en este caso. Se corrió el reloj de esos 2 minuticos, ¿no? Imaginémonos que estamos allá en la universidad, ¿no? Y el profesor, pues, muchas veces no está parqueado ahí, llamémoslo de cierta manera, igual que los alumnos, pues a la hora determinada, ¿no? 2, 3 minutos de más o de menos, yo creería que muchas veces eso no influye, ¿no? Influye lo que se vea, ¿no? Y lo que se haga en la materia en sí, ¿no? ¿Vale? Entonces yo veo que aquí pues ya estamos conectados la gran mayoría, bueno, la gran mayoría no, hasta ahora van 18. Yo imaginé que ya estábamos conectados como unos 30. Entonces vuelvo acá nuevamente, sí, somos un grupo de 36, no falta sino la mitad. Entonces, repito lo que estaba indicando desde un principio en base a la información, para tener presente el ingreso a la plataforma de manera constante. Decía hace un momento, al iniciar, que la materia, pues, en estas 4 unidades, en estos 4 capítulos, hace su enfoque de manera inicial hablando de la manera legal o el marco normativo en base a la contabilidad pública. Es importante también llevar a cabo, pues, el tema de las normas internacionales como segunda unidad. Y en la tercera unidad ya es el régimen, la estructura de la contabilidad en sí, para poder llegar a hacer los informes de los estados. Bueno, hacer los informes es relacionar los informes. Cuando yo digo relacionar es integrar, cuando yo digo relacionar es asociar, porque muchas veces con esta metodología que estudian ustedes, que es totalmente, pues llamémoslo así, ¿no? Virtual, a distancia, cuando estábamos allá semipresencial, que ahora se volvió de una manera remota, pues igualmente es importante ir dejando claro el contexto de las asociaciones de los temas que ustedes vayan a ver. En mi caso, hace 8 días, pues iniciamos con nuestra materia de una manera, llamémoslo así, ¿no? Integral, buscando satisfacer de una u otra complementariedad el enfoque de lo que tiene que ver en relación a lo público, ¿no? En relación a la contabilidad pública de nuestro país, para poder ir de cierta manera como llegando al puerto de partida o al punto de partida más bien de lo que se hace a través de este tipo de contabilidad, ¿no? Recordando de que la contabilidad pues es un sistema de control, ¿no? Y más, mucho más, para entidades públicas en complemento a lo que de una u otra manera se persigue, que es dejar las cuentas transparentes a través de la rendición de cuentas. Entonces mire que desde la primera clase yo he venido indicando una serie de elementos, de conceptos, ¿verdad? Que se hablan dentro de lo público. Para lo que nosotros llevamos en base a la información, pues hicimos brevemente la sesión de la fecha de hace 8 días, casualmente, de la fecha 10, si nos, perdónenme, de la fecha, de la primera del 13, por ahí el día 16 les colgué un pequeño video de 1 hora, que era lo que yo pedía que hiciéramos entre semana, como mínimo, si lo quieren hacer, ¿no? Porque aquí pues realmente pasa algo fundamental, ¿no? Aquí se trata desde aprender, aquí no se trata de, ¿sí? De pronto obligar a nadie en referencia a una materia. Esta materia pues no es una electiva, se puede y se debe más bien ganar. Yo parto del hecho de ser totalmente optimista. No me gusta para nada pensar en que una materia pueda ser, ¿sí?, un elemento más o una materia más, sino que cada una tiene que dejar como una huella, ¿no? Como una relación de lo que tú estudias, ¿no? Y el conocimiento es lo que más vale aquí, ¿no? De una u otra manera intangible, llamémoslo así, utilizando términos contables, pues es importante reconocer, ¿no?, lo que hace la contabilidad pública por medio de la Contaduría General de la Nación, por medio de lo que ejecuta el contador público, que tiene una relación con la parte de lo que es la constitución política. Nosotros iniciamos la primera sesión, casualmente, aquí en la fecha 13, como les decía, revisando o terminando, en este caso, que terminamos en el capítulo 1, ¿sí?, de nuestro enfoque de la materia, hablando del plano del Estado colombiano, que les decía que esta información casualmente es extractada o sacada de la página de la contaduría. Yo no sé si alguno de pronto ya ha tenido la oportunidad de inmersionar en la página de la contaduría, y probablemente allí uno va a encontrar una serie de documentos, una serie de información que probablemente sea muy valiosa, ¿no?, cuando uno estudia contaduría. Y mucho más si es el caso de cuando uno es empleado público o quiere ser empleado público, ¿no? En el buen entender del Estado colombiano, nosotros
nos basamos en 5 o en 6 subcapítulos definiendo lo que era el Estado, los elementos del Estado, ¿verdad? Nos volcamos allí a revisar la organización y los fines del Estado por medio de los 2 artículos que propone la Constitución Política de la Conformación y la finalidad. Luego revisamos así una estructura de lo más convencional que tiene que ver específicamente relacionando el artículo 113 de las ramas del poder público y nos centramos viendo el Estado colombiano desde la figura, llamémoslo, política, económica, basada en la información, de para quiénes hacemos ese tipo de información. Total, el componente es público. Pero esas ramas del poder público pues sirven para poder sintetizar o poder comprender efectivamente la relación que se tiene en esta parte. Es como si habláramos de lo privado y lográramos entender o comprender de que la normatividad, pues hay un consejo técnico, que el tema disciplinar, que lo maneja la Junta Central de Contadores, y luego nosotros fuimos allí a reconocer los recursos para cumplir las funciones del Estado, que eran pues relativamente lo que eran los impuestos, las tasas, las multas, entre otros. No lo descargo porque este ya lo vimos en la primera parte. Y yo les recordaba algo importante y es la unidad 1, que habla del marco normativo, ¿sí? Tiene exactamente 3 actividades. Una que está para el día, o estaba para el día 19, que es de comprensión, que por aquí veo que la gran mayoría, ya ahorita quito esto de acá, esta pantalla, veo que la gran mayoría ya cumplió. Yo no tengo ningún afán, ustedes la pueden subir, los que hagan falta, si hacen falta alguno, la pueden subir el día martes o el día lunes en la noche, como tal. ¿Por qué? Porque pues realmente nosotros vamos a sacar, creería yo, 3 notas que corresponden a la primera actividad, que es de comprensión, que hay que subirla al Drive. La segunda actividad, que valga la redundancia, pues del capítulo, o en este caso sí, de la unidad 1, que tiene que ver con el resumen explicado de estas 5 unidades en PDF para poder entender lo de Estado y lo de la parte pública, que es un breve resumen. Mínimo, probablemente 5 PDF bien indicados, depende de cuántas hojas puedas tú relacionar, ¿no? Sacando un buen resumen ejecutivo o haciendo probablemente algún mapa conceptual, pero algo que sea de ustedes. O sea, yo realmente ahí no me coloco o no me inmiscuyo en eso, porque muchas veces esa libertad, o más bien esa condición de hacer las cosas para uno, pues es mucho más agradable que pensar en satisfacer de pronto al profesor, ¿no? Pues cuando uno hace las tareas para uno, teniendo en cuenta, como me decía anoche una alumna, por allá de otra universidad, me decía, profe, lo que pasa es que yo hago las tareas pensando en que su merced me va a colocar 4, 4,5 o 5. Entonces yo le decía, pues la verdad yo te oriento, te retroalimento la actividad, e inclusive lo que hago a través de las clases, casualmente es coger las actividades y meterlas ahí para que tú las puedas desarrollar, ¿sí? Pero uno va entendiendo que lógicamente cada persona tiene su objetividad, ¿no? Tiene su misión y su visión en esta vida académica. Entonces, para mí realmente de pronto es importante, ¡ay, qué pena! Hay varios acá. Admitir, admitir. Yo no sé por qué este Google ahora pide exactamente eso. Eso antes no pasaba. Realmente yo, hasta hace 1 o 2 clases. Muchas gracias, ¿no? Luisa, qué pena. Pues realmente lo que les digo, hace como 2, 3 clases, ¿sí? Desde el primer corte, pues me di cuenta de que ahora hay que darle a admitir a todo el mundo. No tenía ni idea, la verdad. Pero bueno, gracias. Entonces, especificamos de que ese tipo de información, pues muchas veces la arma uno es para uno, ¿no? Con un fin de aprendizaje. Entonces, casualmente ya después de lo que se pudo poner en contexto de cuáles eran los recursos, para qué se utilizan esos recursos, ¿verdad? Y ahí definimos probablemente que lo que es el gasto de inversión, o el gasto, o más bien, o las inversiones, están determinadas en lo que se gasta, esos rubros, el Estado como tal. Poniendo un ejemplo, algo así típico de pago en la consideración de las obligaciones laborales, ¿no? De los empleados públicos, o como decimos por acá, ¿no? En seguridad, en instituciones como la policía y el ejército, ¿no? Las fuerzas militares, las fuerzas armadas, en educación para
todo el tema de escuelas, colegios y universidades. Y más o menos sí eran 7, entonces terminábamos indicando los bienes de uso público, en el caso de las calles, las plazas, los puentes, los caminos, así como los parques. Y lo que teníamos en relación con los bienes fiscales, ¿no? Que son en este caso los edificios gubernamentales, las alcaldías, los edificios, ¿no? Me refiero, ¿sí? Al tema de los bienes fiscales, como los terrenos, los equipos técnicos, los muebles de oficina. Ahí cabrían, probablemente, dado el caso, llamo yo los bultos o exactamente las imágenes de los parques. Ustedes saben que es común uno llegar a una ciudad y está el Parque Santander, ¿no? Donde está el parque, donde está en este caso Santander o Bolívar, en consideración como tal. Entonces, esos son bienes fiscales que probablemente afecten los rubros económicos en la contabilidad a través de la inversión, ¿no? Por ser un tema totalmente de Estado. Y los recursos naturales, que es probable que de una u otra manera, siendo tangibles o intangibles, ¿verdad? Como el agua, como el tema de los ríos, las lagunas, el aire, los árboles, en fin, la flora, la fauna, la biodiversidad que tiene un país como Colombia, pues en este caso es importante que ustedes comprendan que a tiempos de hoy esa contametría o esos valores contamétricos, efectivamente de los recursos naturales, algunos ya empiezan a ser contabilizados dentro de la información financiera del Estado, dentro de la información financiera de, por ejemplo, el páramo de Santurbán, ¿sí? Que casualmente pues limita entre lo que es el Santander del Sur y el Santander del Norte, ¿no? Como tal. Entonces, todo eso, pues, de una u otra manera afecta, llamo yo las cifras que maneja el Estado. Y allí nosotros, pues, de cierta manera tenemos que seguir con esa integración de la información. Devolviéndome un poquito, y ya que estamos como la mayoría, ya vemos 22 de 30 y cuántos, 36, bueno, 38, no me acuerdo, pero realmente lo que yo les decía es, la primera unidad probablemente indique lo de la actividad de comprensión, la actividad evaluativa que la vamos a mirar, pues lógicamente para decir, mire, esta la vamos a cambiar, teniendo en cuenta que vamos a hacer un resumen de estos 5 PDFs que están aquí en la sesión 1, que eso fue lo que indicamos. Bien, cada vez que ustedes abran el PDF, ustedes lo pueden descargar allá y guardar este material, dado el caso, ¿no? Si lo quieren descargar. Lo que sí les voy a pedir es un favor, es aquí en actividad 1 del vocabulario. Yo veo que aquí la gran mayoría la subió de una manera muy juiciosa, ordenada, no necesariamente con carpeta, no se preocupen, tranquilos, desde que quede ahí. Pero si alguien trabajó, por ejemplo, en grupo de esa actividad y le coloca grupo 1, grupo 6, deben de subirlas, pues todos. Me refiero a esa acá. Si yo miro la carpeta por fuera, de pronto a Galvani Flower Peña, Salamanca, creo, para que me haga el favor y la suba. Porfa, allá, donde dice actividad 1, vocabulario. Y a Fabián Jiménez igualmente. ¿Sí? Cuando les quede un tiempito, no se preocupen que eso no tiene que ser ya. ¿Vale? Entonces, de una vez, para que de pronto me colaboren ahí con el mensaje o de pronto una fotico ahí en el grupo para que ellos sepan de que tienen que subir la actividad allá, aquí en la carpeta, no aquí de pronto como que ahí está la tarea, no, allá en donde dice actividad 1 vocabulario, ¿vale? Para que lo tengan ahí como presente. En ese orden de ideas, pues realmente esa es la unidad 1. Entonces yo comentaba de que de pronto nos vamos a ir con 3 notas. Con la primera actividad del vocabulario, o bueno, en este caso como tal, del aparear, o en este caso del semejar, ¿sí? Que pues aparear no es la definición real. Es consecuente con lo que busca la actividad, ¿no? Que es el emparejar más bien, ¿sí? Emparejar las relaciones que se tienen, pero pues dan un vocabulario, un léxico en inglés, que yo les decía, tranquilo, no se preocupen, eso simplemente digo yo, ¿no? No es de lo fácil, ¿no? Se trata de traducir, de hacer una traducción. Aquí no vamos a mirar ni listening, ni speaking, ni real, ni nada de eso, como tal. ¿Listo? Simplemente es como comprender de que la contabilidad, llámese pública o privada, pues ese es el mensaje, ¿no? Tiene un complemento de unos términos anglosajones, americanismos, ¿sí? De la parte probablemente que viene de Europa, en Inglaterra, el inglés británico, y probablemente algunos complementos del inglés, pues, en este caso como tal de Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Del inglés americano. Eso es lo que yo veo desde allí, ¿no? Entonces ahí no hay que botarle mucha corriente de una u otra manera como a esa actividad, ¿no? Pues sí es bonita porque hay que enlazar unos términos y unos conceptos, ¿no?
Pero igualmente se trata de pronto de recapitular sobre lo que realmente tenemos que comprender. Y mi propuesta era para la actividad 2. Es que si se dan cuenta aquí la actividad 2, que casualmente de la unidad, de manera general, la primera unidad, la actividad 2, es un tema basado en el marco normativo, ¿no? Estos tres documentos de decretos, resoluciones, yo se las paso esta semana en unos videos corticos de 3 4 minutos, como para que usted diga, ah, ok, esta parte tiene que ver con una información a título público, pero aquí en esta actividad 2 en donde vamos a cambiarla por el resumen de lo que yo estoy haciendo hasta la fecha del día de hoy, que ya iniciamos. Vuelvo y repito, acá en la sesión 1, vamos en el capítulo 1. El capítulo 2 también es interesante, como el capítulo 1, ¿no? Porque es que el capítulo 1, si ustedes se dan cuenta, se hace una breve generalidad de lo que tiene Colombia o de lo que ya empieza a simbolizarnos hablar de algo público, ¿verdad? Entonces, esa relación que tiene el país con el contexto de lo público se basa en lo informativo, valga la redundancia, en la información que se puede llegar a tener presente como tal, ¿vale? Ah, pensé que me estaba escribiendo otra vez que había más compañeros esperando. Ya hay 23, pero es que es temprano, y más con puente festivo, pero yo me imagino que bien o mal, de una u otra manera, algunos no estamos en la casa. Yo realmente hoy sí no estoy en mi casa, yo estoy aquí en la oficina. Está casi como me imagino yo que alguien más, pues probablemente pueda estar trabajando igual, ¿no? Pero como es festivo, pues yo me imagino que algunos deben de estar en otra parte, lógicamente, ¿no? Descansando, haciendo otro tipo de actividades, eso es normal. Pues gracias a Dios, con esta metodología, llamémoslo que no a todo ha sido tan malo, ¿no? Pues se termina grabando una sesión que dura aproximadamente 2 horas, 2 horas 10, 2 horas cuarto, por llamarlo así, que de pronto hay que saber escuchar la sesión cuando no se asista a clase. Yo no tengo rollo por eso, no me preocupen, tranquilos, eso es lo de menos. A mí con tal y las personas me trabajen y yo pueda sacar las notas y de primera mano también, pues lo primero es importante, de que se aprenda algo, el resto es funcional, ¿no? Y vuelvo y lo digo, cada quien tendrá su objetividad independientemente de la materia, ¿sí? Pero la materia, pues realmente sí es importante para ustedes y para mí, en el buen entender las situaciones. Entonces, nosotros en este primer corte, chicos, aparte de la actividad de emparejar y la actividad del resumen, que ya voy a iniciar con el capítulo 2 de esos 5 grandes capítulos, pues vamos a sacar una tercera nota. Y esa tercera nota es la próxima clase. Entonces, de pronto les iba a pedir de que algunos, si fallamos el día de hoy, en la otra sesión sí no me puedo dar ese lujo de que me falte personas, ¿no? Aunque pues hay prioridades en la vida, ¿no? Todo puede pasar de allá para acá como de aquí para allá, ¿no? Pero la próxima sesión sí es un taller a título grupal, individual, que también toca subirlo porque es la tercera sesión y en esa tercera sesión pues hay que sacar una nota. Entonces yo para no plantear un examen, ¿sí? O un quiz, un taller, aunque pues quiz realmente no aplica acá, pero lo que yo pienso hacer es un taller para poder integrar otro tipo de información que necesito trabajar con ustedes. Entonces ya aquí, pues ya descargué el capítulo 2, ya le dimos espacio y tiempo, miren que media hora, ¿sí? 5 minutos esperando, de pronto otros 2, 3 empezando la grabación. Entonces ya después de media hora, pues creería yo de que el que está y pues lógicamente la persona que no haya llegado, pues puede inclusive, pues, cierto, ingresar en cualquier momento de la clase, ¿no? Como si estuviéramos, como si estuviéramos allá directamente en la universidad. De fondo, y si no tengo música, la música que escuchan ustedes, primero hay una música por allá sonando ustedes y otra por aquí afuera de la oficina. Casualmente, pues deben estar escuchando musiquita, ¿no? En alguna parte, en alguna tienda, alguna cosa así. Entonces, chicos, el segundo capítulo es interesante, igual que el primero. Si el primer capítulo fue bueno, este es mucho más interesante porque aquí es donde uno elementa los instrumentos de gestión. O sea, ahí están todas las herramientas. Talía me pregunta que para cuándo queda el resumen. Pues depende. Yo lo voy a dejar acá tentativamente al 27 de marzo. O sea, yo estoy diciendo de que, como es para sacar notas,
estaríamos hablando del próximo sábado, a las 12 de la noche. Ahí miramos, ¿sí? Si toca de pronto correrlo hacia detrás o correrlo hacia adelante. Bien, dado el caso como tal. ¿Que no me interesa correr? No, no me interesa correr porque realmente sé que son 4 unidades y cada una pues tiene su afán, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que va a sacar 3 notas, la de la actividad inicial, la del resumen y la del taller del próximo sábado, ¿vale? Y que todas tienen el mismo peso, y que pues me interesa es que les vaya bien y que lógicamente pues se aprenda de lo que estamos haciendo, de lo que estamos relacionando. Por allá en la sesión 6, donde se supone que también deberían de haber un taller, un examen, pues es probable que la sesión 7 y 8 sean con unos temas exponenciales, sean con unos temas derivados, por ejemplo, lo que les mostraba, ¿no? Economía naranja, lo que es el presupuesto de la nación. Pero yo les doy el material, solo de menos. O sea, realmente aquí se trata también de ser participativo, ¿no? Entonces, eso es de manejo. De eso me encargo yo, no se preocupen, ¿vale? Entonces, pues disfrútense esta materia porque realmente de las materias teóricas y las materias de pronto de aplicación un poquito en el plano de lo público, esta. Y de pronto por ahí una que otra electiva, ¿no? Como recurso humano, gestión de cartera, en fin. Todas las materias son bonitas, pero pues ustedes me entenderán, ¿no? Cada quien tendrá que sacar de allí algo relativo, ¿no? Entonces, bien, siguiendo acá, siendo consecuente con esta información, los instrumentos de gestión pública, ¿sí? Tienen mucha fundamentación. ¿En qué? En lo que se hace a través, por medio del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, mire que llevamos el artículo 1, el 2, el 113, que pueden ser preguntas de quiz o de parcial, ¿no? ¿Vale? Pero yo no lo digo para, ¿sí? De una manera, eh, de pronto buscando, sí, hacerle el examen, el quiz, no, no, no. Simplemente de complemento para que ustedes lo tengan ahí pendiente. Entonces, un instrumento de gestión pública es el Plan Nacional de Desarrollo, que se complementa en el artículo 339 de la Constitución Política. Él se compone de dos, e inclusive, relativamente creería yo, que serían 3 partes. Ya les digo por qué. Hay una parte general, ¿sí? Que es donde están trazados, como cualquier empresa, ¿no? Como un presupuesto, ¿no? ¿Cierto? Porque un presupuesto viene de la palabra pre, antes de, y un supuesto puede ser un presupuesto en base cero, ¿sí? Pero ese Plan Nacional de Desarrollo es el que enmarca relativamente qué es lo que va a hacer el país, de qué manera, a un corto, un mediano plazo. Entonces, dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo, casualmente le da vida a ese presupuesto público más adelante. Pero como es un instrumento de gestión pública, entonces el Plan Nacional de Desarrollo tiene unos debates en el Congreso de la República, con presidencia, con los ministerios, para poder determinar ese plan como tal, ¿sí? Que va dentro de un corto, mediano plazo o un largo plazo. Por eso sobre estas épocas del mes de enero, todos los años, se discute a título de programa de esos 4 años que tiene presidencia, de poder gestionar lo que probablemente haya dejado el anterior presidente y lo que se vaya a tener presente para las próximas vigencias. Miren que ahí estoy hablando en términos totalmente públicos. ¿Listo? Para que vayamos comprendiendo, pues no solamente los términos, sino la ubicación de probablemente algo que te vaya a tocar a ti por encargo, ¿sí? E inclusive esos términos se podrían llegar a relacionar dentro de lo privado como se habla de manera financiera. Cuando yo hablo de la parte general, enmarco como una empresa cuando hablan anteriormente, hace más de 10, 12 años, que esto ya cambió. Las empresas no han entendido que esto ha cambiado. Se hablaba de una misión, de una visión, ¿no? Se hablaba de una misión, de una visión, ¿no? Que cada una tenía un paradigma diferente. Acá cuando hablamos de lo que son estrategias, hablamos de una estrategia corporativa. Eso lo habla por allá Kaplan y Norton. Y nos lo especifican inclusive por allá hace más de 20 años cuando se hablaba del balance scorecard, que era el que medía, llamémoslo así, como esa gestión, ¿no? A través de la parte corporativa gerencial. Entonces, todo lo bonito que hacen las empresas privadas, casualmente lo tienen marcado lo público. ¿Por qué? Porque lo público trae todas esas figuras a nivel internacional
que se recogen. Miren que la contaduría pertenece a un gran grupo a nivel latino, que se desarrollan o se miden, o ellos mismos hacen conferencias, ellos mismos se reúnen, ¿sí? Y terminan ensamblando de donde el contexto privado toma todas esas políticas, toda esa misión, toda esa visión, que vuelvo y les digo, se llamaba así. Y hoy en día, pues es una estrategia corporativa. Entonces, el Estado, a través del Plan Nacional de Desarrollo, le da vida de una manera general por medio de esa política, que es económica, social, ambiental, que adopta el gobierno como tal. En el artículo 339 se habla del Plan Nacional de Desarrollo y está abierto de estas dos maneras. Eso en cuanto a, digo yo, a lo teórico. Y ya la parte B es el plan plurianual de inversiones de las entidades públicas. ¿Sí? Ahí es donde se enmarcan los presupuestos, vean que tiene concordancia con lo que he dicho anteriormente, de varios años, de los periodos plurianuales, de los principios de los proyectos de inversión como tal. Y probablemente ahí entran entidades como el COMPES, que es el Consejo Nacional de Políticas Especiales. Y ahí en ese Plan Nacional de Desarrollo, tanto las entidades territoriales, departamentales, ¿sí?, miran ese tema de corto y mediano plazo para sacar sus políticas o sus proyectos de inversión. Por ejemplo, la Ruta del Sol. Por ejemplo, por allá en el Casanare o por allá en el Guaviare, independientemente habrán unos temas de inversión pública. O lo que ocurrió hace poquito a través del túnel de la línea, ¿sí? En ese buen entender de lo que yo estoy asegurando, aseverando más bien acá, podríamos decir que el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí?, tiene esa parte estratégica y ese plan de inversión para poder determinar por medio de este instrumento público que efectivamente se usen los recursos y que se le dé cumplimiento a las funciones asignadas a través del artículo 339 de la Constitución. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo es como la carta de navegación, es el primer instrumento de gestión que yo tengo, el Plan Nacional de Desarrollo. Miren que ese es un bonito tema para algún grupo. Plan Nacional de Desarrollo. Y resulta que esos instrumentos de gestión pública no se quedan allí. Detrás de ese Plan Nacional de Desarrollo, yo por eso decía ahorita que más o menos se enmarcaban en tres partes. Yo podría decir que a tiempos de hoy, es más, hasta el año pasado, el 2021, pues es normal que bajo el sistema de regalías que cambió, que yo después les voy a enviar un material en relación a ese término de regalías, pues el Estado, o más bien los departamentos, tienen acceso, ¿sí?, a una descentralización del Estado. Recordemos de que nosotros hablamos de una centralización, ¿sí? Y centralización es que pues tenemos ubicados una capital del país en donde la gran mayoría de esos recursos, ¿cierto?, tienen con su fundamento de que acá está ubicado pues todo el pleno o toda la plana en este caso de lo que se hace énfasis al territorio nacional. En donde muchas veces uno escucha decir al Ministerio de Hacienda es que Buenaventura es una carga para el país, es que el Chocó es una carga para el país, ¿sí o no? Entonces, cuando uno se refiere a ello, uno diría, pero se está rompiendo el esquema de hablar de un tema de descentralización, o más bien de centralización del Estado, que tiene que cubrir las diferentes necesidades del territorio. Entonces, cuando hablamos del Plan Nacional de Desarrollo, muchas veces depende de la gestión que se haga a título departamental, municipal, por medio de las gobernaciones y de las alcaldías. ¿Por qué? Porque para nadie es un descubrimiento entender de que, por ejemplo, Antioquia, Cali, Barranquilla, ¿sí?, son muy pujantes. Y uno dice, no, es que eso es rosca. Puede ser. Es que eso todo lo manejan hoy en día a título político, a título de mermelada, a título, ¿sí?, de intereses. Puede ser. Lo que respecta a lo que yo tengo que indicar de aquí para allá, es que efectivamente esto tiene un orden, ¿vale?, para hacerme entender. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo, pues realmente, sí, tiene un emblema. En este caso, pues, relativamente, es un plan de gobierno. Y realmente, pues, tiene marcados unos objetivos y unas políticas que benefician a la sociedad. Y de una u otra manera, ahí están consagrados o metidos los planes de desarrollo que tienen los municipios, los distritos, ¿sí?, que son los que elaboran los alcaldes, los departamentos a través de sus gobernadores, ¿sí ven?
Pero ¿quién elabora ese Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cómo se hace realmente? Pues tiene unos pasos realmente. Lo primero es que tiene una relación directa con el gobierno. Entonces allá, cuando hablamos de gobierno, no solamente al centralizado, sino al descentralizado, ¿no? A las alcaldías y a las gobernaciones. E inclusive, pues en el caso de la planeación, los que ayudan a tomar este tipo de relación, pues serían las entidades territoriales. Por ejemplo, aquí en Bogotá, muchos de esos proyectos se hacen a través de FONADE, que es el Fondo Nacional de Desarrollo. Y en las políticas para poder sacar un desarrollo de una inversión, pues aplica ahí el tema de los COMPES. Igualmente, en las entidades a título de planeación, pues están las entidades territoriales. Está el Consejo Superior de la Judicatura, que queda particularmente por allá en una décima, como con octava, como con séptima, una cosa así. Y ese Consejo Superior de la Judicatura es como la casa de los abogados, pero tiene mucho que ver de manera indirecta con lo que se hace a través de los tres diferentes tipos de poderes públicos: la legislativa y la judicial, porque la ejecutiva pues hace cargo de lo que es presidencia y sus ministerios. Entendiendo esto, uno podría llegar a decir de que cuando se elabora directamente la participación de esas autoridades pasa directamente a la aprobación, bien sea del gobierno como tal y del Congreso de la República, y se aprueba mediante una ley. Entonces, por eso ese Plan Nacional de Desarrollo realmente pasa, llamémoslo así, ¿no?, por unas sesiones de Cámara de Representantes, por Senado de la República. Y allí, pues ustedes me comprenderán que hay intereses. Por eso muchas veces se hablan de lobbies, ¿verdad? En donde estas personas, pues los congresistas antes, no sé ahorita cómo estarán haciendo, pues están sesionando, bien sea de manera virtual también. Y muchos de ellos, pues, integran las diferentes comisiones de estudio, porque así se llama. La comisión quinta, que tiene que ver, por ejemplo, con los temas derivados de lo que es inversión pública o social, a través de los departamentos, a través directamente, en este caso, ¿sí?, de la parte municipal. Entonces allí ese Plan Nacional de Desarrollo coge esa figura y tiene que ser aprobado mediante una ley, dado el caso como tal, a través bien sea del gobierno, o sea, en este caso relativamente inicialmente por medio de lo que es el Congreso, que es el que realmente lo aprueba. Cuando el Congreso no lo aprueba, el que lo termina firmando, el que lo termina aprobando es el presidente de la República. ¿Y por qué el Congreso a veces no aprueba un Plan Nacional de Desarrollo? Porque casualmente todas esas exactamente estudios o todo exactamente eso que hacen los congresistas, realmente ellos muchas veces pasan proyectos y entre ellos mismos se los terminan desaprobando. Entonces quedan como ahí en el limbo, ¿sí? Pero cuando presidencia a través de sus ministerios y pues asesores pasa los diferentes proyectos, muchas veces los congresistas también, porque esto va por bancadas, ¿cierto? Muchas veces por caprichos o por egos, o porque no hay plata de por medio. Entonces el Plan Nacional de Desarrollo coge vida antes del presupuesto. Ahí es donde se van a determinar las cifras. ¿Sí ven? Entonces miren que un presupuesto en una empresa privada normalmente se hace en el mes de agosto, septiembre, el del próximo año, ¿no? El de ahorita, 2021, pues se hizo el año anterior, se supone. Bien. Este tiene enmarcado algo importante, ¿no?, que realmente en este caso como tal es el Consejo Nacional de Planeación. ¿Sí ven? Entonces la figura de la estructura del Estado, como tiene muchos departamentos, así como un organigrama, imagínense la película, ¿cierto? Pues tendrá muchas áreas, ¿no? Así como en un banco hay 100 vicepresidencias, probablemente 90 no sirven para nada y 10 sí hacen lo que tienen que hacer. Puede ser, ¿no? Sí, es un concepto mío, porque muchas veces esos temas burocráticos también se ven cuando hay plata de por medio. Entonces, ahí exactamente ese Plan Nacional de Desarrollo se entrega al Consejo Nacional de Planeación y supuestamente lo presentan a la comunidad. Y miren que eso ha ocurrido. Miren que antes de hablar de una reforma tributaria, ¿sí o no?, el Plan Nacional de Desarrollo es como la anticipación o la antesala de una nueva reforma tributaria.
para tenerlo presente. ¿Listo? Entonces, ese Plan Nacional de Desarrollo efectivamente es una antesala a una nueva reforma tributaria, para que lo tengamos ahí como en cuenta. Ahí van metidos los posibles cambios, ajustes. Pero mire qué ha ocurrido. Se hace aprobación de un Plan Nacional de Desarrollo y hasta hace unos meses, de los 3 años que ya va a cumplir el actual presidente, la gran mayoría después aparecía los estimados señores de la Corte diciendo es inasequible. Entonces, ¡plum!, tenían que volver a, sí, como en la contabilidad, ¿no?, a reversar lo que ya se había hecho, ¿no? Entonces, esos temas se pueden llegar a presentar. Pero realmente un Plan Nacional de Desarrollo es la carta de navegación. Es como cuando tú eres gerente de una empresa o cuando lo vayas a hacer, pues no se trata solamente del nombramiento, ¿no? Tú tienes que saber cuánto tienes, cuánto debes, ¿sí o no? Con quién cuento, con quién no cuento, quiénes están al lado mío, quiénes son detractores míos, ¿verdad? Y es funcional. ¿Qué hacemos cuando directamente en este caso, ¿sí?, el Consejo Nacional de Planeación, de cierta manera como tal, hace las opiniones o ve, ¿sí?, todo lo planificado por medio directamente de la aprobación del Congreso, que en este caso pues es el último que lo aprueba? Entonces, por eso lo dije así: se elabora, se aprueba y probablemente, para entenderte que este era el segundo paso, pues es el Plan Nacional, en este caso a través del Consejo Nacional de Planeación, quien termina siendo, de una u otra manera, entendiendo, comprendiendo, asimilando de que a quienes se van a beneficiar. Total, es la comunidad. ¿Listo? ¿Qué se hace una vez aprobado ese Plan Nacional de Desarrollo? Todas las entidades nacionales preparan sus planes de acción con el fin de desarrollar los programas y proyectos. Entonces, ahí es donde cada uno dice, hay que ejecutar ese gasto público, esa inversión que se va a hacer como tal. Entonces, ese Plan Nacional de Desarrollo, una vez aprobado, pasa allá a las entidades nacionales. Entonces, la primera parte es el Plan Nacional de Desarrollo. La segunda parte tiene que ver con el presupuesto público. Y ese presupuesto público también es un instrumento de gestión pública. Y ese presupuesto público pues está enmarcado a través de los ingresos y los gastos de un periodo comprendido, así como el de la anualidad, para un año. Muchas veces las personas se imaginan que el presupuesto de presidencia es a 4 años. No, podría ser el Plan Nacional de Desarrollo enmarcado en vigencias futuras. Ve, aquí va otro término, ¿no? Vigencias futuras. Entonces yo puedo comprometer en un Plan Nacional de Desarrollo vigencias futuras a 10, a 12, a 15 años. Eso lo permite relativamente un estatuto que se llama el Estatuto Público, o la información del componente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces ahí coge vida relacionalmente de que el presupuesto público pues se enmarca a través de los ingresos y los gastos que se van a utilizar dentro del periodo correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de un periodo actual. ¿Por qué el presupuesto en este caso, por qué el presupuesto público es importante? Aparte de ser una herramienta. Porque todo lo que estaba allí consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo se le tiene que dar vida, se tiene que dar función, se le tiene que dar cumplimiento económico, asegurando la eficiencia de la producción de bienes y la prestación de los servicios públicos. Entonces ahí está enmarcado de una u otra manera todo el tema de equilibrio. Entonces por eso muchas veces se habla en lo privado del punto de equilibrio, ¿sí? Pero les voy a ser muy franco y muy honesto. Desde hace más de 15, 16 años, pues el Estado no da superávit, ha venido dando déficit, hasta el punto que ahorita tenemos un endeudamiento más o menos que oscila entre el 235%. Creo que yo en la clase anterior lo dije. Y que si lo miramos a nivel latino, pues estas personas a través de Focal, ¿sí?, que es como un foro local que hacen todas las personas que manejan lo público a nivel latino, dicen que pasarían 10 a 15 años para que Latinoamérica se recuperara de estos relativamente ya casi un año y medio, ¿sí?, de temas de pandemia. Si solamente estamos hablando en el contexto colombiano, pues imagínense ustedes películas como la de Argentina, como la de Honduras y otros países, pues lógicamente de Centroamérica, que son, llamémoslo así, ¿no?, más pobres que nosotros. ¿Vale? Entonces aquí es importante tener presente la importancia del presupuesto,
¿sí? Con el fin de aprobación. ¿Y quién termina, de cierta manera, aprobando, valga la redundancia nuevamente, el presupuesto nacional? El Congreso de la República. Pero cuando no se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, el Congreso, en este caso lo aprueba la Presidencia. Y aquí pasa lo mismo. Cuando de cierta manera el presupuesto nacional no lo aprueba el Congreso de la República, pues lo termina aprobando Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque comprendamos que entre los dos siempre va a haber un rifirrafe, ¿no? Bueno, depende, ¿no? La gente habla y dice, no, pero es que el 80 o el 70% del gobierno atrás es totalmente centro democrático. Pues yo creería que no, porque a este señor le han devuelto todo lo que él ha dicho en relación a sus proyectos. Entonces ahí hay intereses, ¿no? De pronto lo que no podríamos llegar a decir es que ha habido, o sí, será, lo dejo abierto, pues mermelada, ¿no? No sé. Entonces ahí hay unos temas de pronto de debate, ¿no? Pero de debate moral, de debate de que usted se siente probablemente a escuchar una noticia y saque una objetividad, ¿cierto? Con el ánimo no solamente de censurar, ¿no? Porque es bonito cuando uno opina, pero pues uno lo hace con argumentos, ¿no? ¿Vale? Igualmente, creería yo, ¿no? Es mi posición. Ya después de que se hace la aprobación del presupuesto nacional, ¿sí? El presupuesto nacional se expide mediante una ley, normal, como el Plan Nacional de Desarrollo también. En el caso de los departamentos, lo que quedó aprobado ya como presupuesto, en el caso de los departamentos es una ordenanza. Y en el caso de los distritos y municipios, o sea, algo más pequeño, es el acuerdo municipal. Entonces, por eso nosotros escuchamos hablar de que hay un estatuto tributario del orden nacional, que se basa en los impuestos nacionales, como el IVA, como la renta, de manera directa, de manera indirecta, a través de las retenciones. Bien, probablemente inclusive 4 por mil, ¿no? Que todo el mundo dice que ese impuesto es bancario y que es financiero, ¿no? Yo creería que es un impuesto totalmente tributario, que inclusive en este nuevo Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? En esta vigencia como tal, se hablaba de que se iba a desmontar ese 4 por mil, que estaba desde la época de Armero, que ya cumplió como 30 o 40 años, si no estoy mal. Entonces ustedes imagínense que ese presupuesto general de la nación, pues tiene esa relación, ¿sí? Muy importante, porque ese presupuesto enmarca los ingresos, los gastos y lo que se llama una disposiciones general. O sea, como dicen por ahí los que saben de tema presupuestal, ¿no? Tengo que resguardar, ¿sí? El 1% de lo que sea ingresos, gastos, ¿verdad? Es como la provisión, es como el fondo de imprevistos. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Excelente. Sí, no, qué pena. Es que como yo hablo, como, como anoche me decía una niña por ahí de otra universidad, me decía, profe, usted habla chévere, usted habla bonito, pero yo no le estoy entendiendo nada. Y yo le decía, ¿pero qué no me entiendes, mi amor? Entonces me decía, no, es que hay que hacer mucho más, pues era una clase de contabilidad, ¿no? Es que hay que ser mucho más práctico. Y yo le decía, mi amor, pero estamos contabilizando una inversión. Y entonces, pues al final, como para que, miren que no, sin hablar mal de nada, ¿no? Miren que al final yo le decía, pero hija, yo tengo la culpa, ¿tú trabajas en el medio? Me decía, no, profe, pero es que yo vengo a aprender. Yo le decía, sí, mi reina, pero si tú sigues con esa actitud de debatir todo y empelicularte y con esa mala actitud, pues no creo que vayas a aprender, la verdad. Yo sigo, le dije, yo sigo aplicando lo que tienes tú que saber. Pero créeme que si vas a estar en esa actitud por hasta junio, la más perjudicada eres tú. Probablemente pases la materia, ¿sí? Porque vas a cumplir con unos trabajos. Pero realmente la que se va a llevar una mala experiencia eres tú. Yo no. Yo ya me las he paseado todas en la gran mayoría de universidades. Cuando no me tocan esta, me voy para esta, y cuando no estoy en esta, pues me voy para este, y por eso también soy independiente. Entonces, yo le decía como eso, ¿no? Entonces, acuérdate que la que estudia eres tú, que la que se prepara eres tú, que recoge las cosas eres tú, que tú tienes que ser como una esponja con todo aquello que probablemente un profesor lo hace de bonita fe y de buena intención, porque aquí no hay una doble intención. Mi intención es aprendan, recojan lo que más les sirva y aplíquenlo, ¿sí? Que inclusive de las teorías y de las herramientas uno puede dar muchas ideas, ¿no? Para hacer.
Entonces, ponle cuidado. Este presupuesto general, ustedes ya más o menos me dicen, ah, listo, profe, si se aprueba por medio de un Plan Nacional de Desarrollo, y es lo que se hizo a nivel departamental, entonces allí se decreta por medio de una ordenanza, y es lo que le da vida, probablemente un estatuto de rentas, ¿sí o no? Que eso es lo que se enmarca en la parte departamental o municipal, así como los diferentes impuestos, impuesto al degüello, impuesto de, sí, en este caso como tal de lo que tiene que ver con estampillas, impuesto en los aeropuertos para poder salir de la ciudad. ¿Eh? Entonces el presupuesto público tiene esas tres disposiciones. Ingresos, para saber con los recursos que se van a contar, que vuelvo y lo repito, pues aparte de los impuestos, multas, sanciones, donaciones, créditos, ventas de bienes, prestaciones de servicios. Por ejemplo, el estadio de una plaza o de exactamente una ciudad, pues se alquila, ¿no? Con fines de que se cobre un impuesto de allí, por ejemplo, independientemente de que venga Shakira o Carlos Vives o que venga otro de índole internacional, pues tiene un tema de alquiler, tiene un tema impositivo más bien, porque el alquiler puede ser otra cosa, ¿no? Un tema de arrendamiento. En cambio, el presupuesto de gastos, pues ahí va facultado todo lo que tiene que ver con ventas, bienes ventas a través de lo que es específicamente los empleados o la compra de bienes y servicios. ¿Como cuáles? Pues me imagino yo que probablemente Colombia tenga que, no somos industriales, ¿no? Tengamos que comprar material industrial para transformar algo. Por ejemplo, nosotros sacamos el crudo y lo mandamos a alguna parte del mundo, por no mencionarla, y después vuelven y lo refinan y nos lo envían acá. Sin embargo, eso ha venido cambiando, ¿no? Ya estamos metiendo pues un tema tecnológico a nuestras empresas, en el caso como tal de lo que tiene que ser con el, ¿sí? Servicios públicos, o en el caso de lo que son los minerales, como el carbón, como exactamente el petróleo. Y las disposiciones generales es eso que yo acabo de mencionar, es como ese rubro de imprevistos del 1, del 2, del 3, del 5%, en donde de una u otra manera asegura que se ejecute el presupuesto en su ejecución. ¿Bien? Entonces ese presupuesto tiene como esa disposición. ¿Qué relación hay entre el uno y el otro? O sea, entre el Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto. Ah, bueno, ¿no? Y a mí no me da pena hablar de algo, ¿no? Pilas. Miren que todo este carretazo que yo estoy echando el día de hoy, en la segunda unidad, creería yo, bueno, esa pregunta ya la respondí, ¿cierto, Talía? Sí, ¿no? Creería yo que de una u otra manera, cuando uno relaciona los dos contextos, tanto el Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto, uno está entendiendo de que eso tiene un cumplimiento, unos planes, unos programas del plano del desarrollo económico y social para poder ejecutarlos. Esa ejecución es como cuando uno va por toda la Boyacá y uno se da cuenta que por allá en el mes de noviembre y diciembre están reparchando nuevamente la Boyacá, ¿no? Y dice uno, ¿otra vez? Sí, eso fue el año pasado, entonces hay que ejecutar lo que supone a título, ¿cierto? De todos esos, entre comillas, ¿no? Gastos de estructura que tiene el Estado. Puede estar buena la vía, pero hay que ejecutarlos. Bien, que hay programas de acción que hay que ejecutar, como el PAE, como el Plan de Alimentación, en este caso educativo o escolar. Claro, pero es que los niños están en pandemia, toca ejecutarlos. Si toca comprar el yogur con, no sé, con lo que estén dando ahorita, con el pan o bueno, en fin, con el cereal, y hay que llevárselo a la casa, o como algún día vimos, ¿no? Por ahí, ¿no? Pues todos los niños tomándose la foto y a ninguno le dan el refrigerio, pero hay que ejecutarlo. En cambio, cuando yo ya desligo todo el tema, por eso hablaba de que había una tercera parte, ¿sí? De lo que tiene que ver en el Plan Nacional de Desarrollo, en el presupuesto público, y llego a otro instrumento de gestión pública, como la contabilidad pública, entonces yo ahí ya empiezo a entender de que es importante de que, por ejemplo, en lo privado yo conozca las políticas contables, los marcos conceptuales, ¿sí o no? Las mediciones iniciales, las mediciones posteriores que tienen todos los rubros del activo, del pasivo, del patrimonio, del ingreso, del costo, del gasto. Y cómo maneja su dinámica contable la empresa, porque la empresa puede ser comercial, industrial, de servicios. Entonces la contabilidad pública es la que le da vida a ese otro instrumento, tercer instrumento de gestión pública del día de hoy. Y esa contabilidad pública es ese sistema de información en el cual recoge lo que yo acabo de mencionar para no volverlos a nombrar. Activos, pasivos. Entonces, por eso las NIF enmarcan ya no más activos lo que posee la empresa. No, no, no.
Activo es un recurso controlado, ¿sí o no? ¿Que qué? Que puede venir de sucesos pasados, que probablemente genere beneficios futuros. Pasivos, deudas, profe, lo que tiene la empresa. Pues para entenderla, de eso a nada, sí, claro, se nombraría como lo que se debe. Pero las deudas tienen ese tipo de relación, ¿no? También, ¿a través de qué? A través de los instrumentos financieros, que pueden ser a corto y mediano plazo. Mire que casualmente las NIF hablan de ese tema relacionado con lo corriente y no corriente. Y si uno se da cuenta, la contabilidad pública gestiona o ayuda de cierta manera a controlar, a medir, a evaluar, a registrar, valga la redundancia, esos recursos con el cumplimiento, de forma transparente. Cuentas claras, estado transparente. Por esta razón, dice ahí, la contabilidad permite registrar, revelar, interpretar la información financiera, económica, social y ambiental. Miren semejante concepto tan bonito. Económica, social y ambiental. La información financiera para tomar decisiones y garantizar el adecuado manejo de los bienes, derechos y obligaciones. ¿Qué tiene quién? El Estado. ¿Con quién? Con terceros. ¿Quiénes son los terceros? Nosotros, el pueblo. ¿Sí? La minoría o la mayoría. Otro instrumento de gestión pública es la participación ciudadana. Que no lo hagamos es diferente. Que no nos involucremos porque es que mientras a uno no le tocan la puerta del apartamento, uno no sale a, ¿sí? A decir nada, pues a mí qué me importa que pase afuera. Puede ser, ¿no? Créanme que esta materia me gusta y me encanta y me fascina porque uno puede sensibilizar. Pero bueno, eso creo yo, ¿no? Yo lo hago con ese estigma. Entonces, la participación ciudadana está consagrada también en la Constitución política. Por eso, más adelante vamos a hablar de JAL, que son las juntas de acción local, las JAT, que son las juntas de acción comunal, ¿sí o no? Y probablemente allí, pues nosotros podamos intervenir, así como cuando escogimos ediles, ¿verdad? Entonces, probablemente los ciudadanos tenemos que ser participativos, interventores, auditores, ¿sí? Ir a las rendiciones de cuentas. La gente se cansó de hace más de 15, 20 años cuando aparecía un personaje a las 6, a las 7 de la mañana, ¿no? Haciendo los consejos comunales, ¿sí o no? Y diga, la gente está cansada del otro, porque es que todas las tardes a las 6, señor, ahora sí habla más que, ¿sí o no? Un perdido cuando aparece. Pero pues probablemente eso pueda ser lobby o espejismos, o bueno, puede ser como llaman hoy los administradores, demostrar gestión. Entonces, esa participación ciudadana está consagrada allí en el artículo 70 de la Constitución. Ella nos lleva, de cierta manera, a ser participativos en los diferentes niveles, ¿no? Como tal. Entonces hay que tener presente que nosotros podemos hacer seguimiento, vigilancia. Mire que podemos hacer inspección, sí, pero miren que a veces uno llega a una alcaldía, uno llega, por ejemplo, a unas juntas de acción comunal, a una junta de acción local, y no les permiten a uno, pasa como en la administración de los conjuntos, ¿no? De residenciales. La administradora, sí, es que vengo a revisar los libros de contabilidad. Bueno, ¿y usted quién es? ¿Usted es el contador? No, yo vivo acá. No, usted no tiene acceso a la información. Pues espere, yo le busco una cita con el contador para que él se encargue de darle la información. Pero pues hay que realizarlo, ¿no? Hay que gestionarlo. Igual podría llegarse a dar una rendición de cuentas, por ejemplo, en la ETB, a veces en las diferentes entidades, como tal, como Capronor, u otro tipo de entidades gubernamentales, no solamente a título de alcaldías municipales, sino departamentales, probablemente por medio de las gobernaciones, de los diferentes tipos de entidades, ¿no? Que existen. Entonces, ese artículo 70 es abierto como instrumento de gestión pública la participación ciudadana. ¿Cómo hago yo control social? Pues interviniendo. En este caso yo tengo un derecho, pero también tengo un deber supuesto de hacer control social para prevenir, proponer, acompañar, aprobar, vigilar, controlar, que la gestión pública se dé. Por ejemplo, la Contabilidad General de la Nación, ellos hacen rendición de cuentas. Nada se para el señor contador Pedro Luis Borges y termina dando su repertorio, llamo yo, en realización de lo que la empresa, ¿sí? X o Y del Estado terminó realizando.
En ese orden de ideas, pues así más o menos por encima ese control social se tiene que dar, ¿no? Desde la participación ciudadana. Pero hay unos mecanismos, ¿no? Formales y no formales, dentro de esa formulación de las políticas públicas. Entonces, llamémoslo que no solamente la persona común y silvestre, para eso tenemos nosotros a quienes, las juntas administradoras locales, la SAL, los consejos municipales, que ayudan de cierta manera o específicamente allí como actores participativos de vigilancia, inspección, de control. Ya la segunda categoría, ahí sí estamos nosotros, los ciudadanos. Pues se hace opiniones, ¿no? Se puede participar, se toman iniciativas. Por eso muchas veces, inclusive el tema de buzón o urna de cristal, ¿cierto? Que no lo usemos, eso es otro cuento. Por ejemplo, en la Junta Central de Contadores, más en el Consejo Técnico, cada vez que llega una norma para cambios, para posibles, ¿sí? Llamémoslo así, actualizaciones, se toma en cuenta las diferentes mesas sectoriales, donde se le dice al contador independiente, participe, mire que la ley 43 del 90 se la van a derogar, papito, y ahí se va a venir a meter entonces el abogado, ¿sí o no? Puede pasar. Entonces aquí también esa participación puede ser a través de foros, ¿sí? De temas educativos, audiencias públicas, participaciones en los diferentes contextos de lo que se esté exponiendo. Entonces, palabra más o palabra menos, hay 4 tipos de instrumentos de gestión pública para hacer control social. ¿Qué tenemos allí? Pues el tema de las juntas de acción local, comunal y los consejos municipales, para que sean participativos o velen por nosotros. ¿Que yo lo puedo hacer como ciudadano? Sí, claro, yo tengo, mire, yo tengo cómo defenderme. Derecho de petición. Yo puedo establecer, mediante un derecho de petición, ¿sí? Que se me respete el derecho a la vida, el derecho a la educación, como tal. Yo creo que ustedes lo han visto por medio de los, ¿cierto? De los noticieros, cuando se hace énfasis y uno emana la Constitución para que le presten un servicio, por ejemplo, en las EPS, en las IPS, dado el caso como tal, como para no ir tan lejos, o como cuando de pronto uno le pasa un derecho de petición a un colegio solicitándole un cupo para uno de los familiares, hijos, en fin, sobrinos, o también podría uno hablar de las veedurías ciudadanas, porque las veedurías ciudadanas tienen esa participación, ¿no? Ese control, esa revisión de la gestión pública a nivel de administración pública, ¿no? Las veedurías ciudadanas. Y esas veedurías ciudadanas es como cuando uno va al CAI más cercano y uno coloca una queja, o uno dice, mire, lo que pasa es que yo tengo un código de policía, yo vivo en tal parte y este vecino no se está portando bien, es agresivo, ¿sí o no? Entonces ellos determinan por allá, facultados en derecho, diciéndole, venga, listo, vamos a mirar a ver cómo podemos interceder. Si sigue la cuestión, hoy en día pues todo se maneja a través de multas, ¿no? Y sanciones. Entonces, tomen su comparendo y ya se acabó el problema. ¿Sí o no? Y si sigue siendo calzón, pues lo guardo aquí 24 horas. Y si me la sigue sacando, pues viene para acá y lo guardo otras 24 para 48. Puede ser, ¿verdad? ¿Cómo más podríamos hacer gestión o podríamos en este caso ejercer control social? De varias maneras, de varias condiciones. Bueno, yo por aquí escuché que sonó el chat, pero estoy mirando, pensé que pronto iban a aportar algo, me iban a preguntar algo, pero no. Her Lady. Ah, pero eso fue a las 4:06, eso fue de rato. Entonces, hasta ahí, ¿vamos bien con los instrumentos de gestión pública? ¿Sí está interesante o no? ¿Sí les gustan estos temas sociales? Dicen los que saben de esto que uno tiene que aprender a defender, ¿no? En la vida. A mí cada vez que me preguntan, oye, hermano, ¿usted cómo tiene estudio, no? Yo le digo, primero es una pasión, segundo es un gusto, tercero yo no estudié para tirarme las de santo, no me las sé todas, yo estudié para defenderme, para saberme defender. ¿De quiénes y eso? ¿Se siente perseguido? Yo digo, no, de la sociedad que a veces inventa unas películas más raras, entonces uno se aprende a defender, ¿no? No irse por las ramas, ¿no? O a la sombra del árbol que más da, ¿no? Sino pues a defenderse. Y defenderse no es hablar duro, ¿no? Defenderse es con diplomacia, con decencia,
con meritocracia, pues uno lograr, lógicamente, hacer cosas diferentes, ¿no? En este mundo donde como mínimo nos piden, pues es dejar una huella, ¿no? Escribir un libro, sembrar un árbol, sí, tener un hijo, ¿verdad? Entonces, estas materias inclusive llaman la atención, ¿no? Porque buscan ese componente humano y nos dejaban ver que el Estado no es malo del todo, ¿no? Otra cosa somos, los malos somos nosotros, las personas, el ser humano, ¿no? ¿Cierto? Que nace, en este caso, con una ignorancia, con una inocencia y probablemente la sociedad te corrompe, ¿cierto? Pero si tú no tienes principios y valores, pasa. Miren lo que ha ocurrido. O sea, se han ido a la cárcel personas que han manejado no solamente dinero, sino poder, ¿no? Temas derivados de la función pública, ¿sí o no? Como por hablar de, en este caso, el ministro Arias, ¿sí? Que probablemente también puede ser, ¿no? Uno no es quien para juzgar, pero probablemente puede haber del sí, del no, muchas cosas, de manera particular, ¿no? Entonces, esos mecanismos individuales como la veeduría ciudadana, las audiencias públicas, tienen que ser participativas. La rendición de cuentas también es participativa, las audiencias públicas. Todas las entidades del servicio público hacen audiencias públicas y dicen, vamos a rendir las cuentas de acuerdo a la gestión del año inmediatamente anterior, así como pues, sobre estas fechas, miren que ya estamos casi 31 de marzo máximo, para que se hagan audiencias, para que se hagan rendiciones de cuentas, por ejemplo, en los conjuntos residenciales, ¿no? Las asambleas que se han venido realizando, inclusive, ¿no? Porque es un tema derivado inclusive en las sociedades de personas jurídicas, ¿no? Donde hay que hacer asambleas, ¿no? Ordinarias, extraordinarias, para decretar dividendos, para saber si reeligen un revisor fiscal, ¿verdad? Entonces, esa rendición de cuentas también son mecanismos. Hay otros mecanismos. La iniciativa popular, o sea, el referendo, la consulta popular, ¿sí? Pueden ser también inclusive temas nacionales, departamentales y municipales, como en la revocatoria de los mandatos, que está ahorita de moda, el plebiscito y el cabildo abierto. Un cabildo abierto puede ser que nombraron gerente a un señor X o Y, no de los afectos, ¿sí? De la burocracia, y el señor pues se tomó no sé, se me ocurre a mí la gerencia del acueducto de alcantarillado de X o Y parte, o el rector de la universidad pública que se hizo escoger a título como tal de pronto de una manera, llamémoslo así, ¿no? Con trampa, ¿verdad? Entonces se nombran cabildos abiertos para poder hacer es como esas elecciones a nivel de lo que tiene que ver. Este término muchas veces se compagina con lo que hacen iba a decir las sociedades, los gremios indígenas para poder determinar quién va a ser su jefe allá, su persona, su líder, en este caso de esa comunidad, sus cabildos abiertos, pero ya se implementan entidades de diferentes tipos de organización. También mecanismos de participación, la acción de cumplimiento. En el caso no solamente el derecho de petición es la parte inicial para uno tutelar, ¿no? O sea, siempre uno tiene un principio, ¿no? Acuérdense que todo nuestro país se desarrolla por medio del ¿qué? Del debido proceso, ¿no? Entonces, ¿qué se puede tener en cuenta? Pues todos estos mecanismos, porque son instrumentos de gestión pública. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que a diario inclusive hacen potestativas las demandas, ¿sí? Porque después del derecho de petición, tutela, ¡pum!, demanda, ¿sí? A título de lo que hace el Estado, lo que hace la nación. Miren, casualmente hace un mes, es que el señor Iván Duque no puede indicar en televisión que somos el país del Sagrado Corazón o que puede mencionar esto porque está la cuestión de que Colombia es un tema diverso en lo que tiene que ver en la parte de las diferentes religiones, ¿sí? Entonces se está estigmatizando algo a través de la religión, entonces ¡pum!, por allá aparece la gente interesada, pues lógicamente en esos términos, cuando uno dice, bueno, hay cliente para todo. ¿Sí me hice entender? Es una posición, ¿no? Es una manera de ver las cosas, ¿no? De mí extracten lo bueno y desechen lo malo, ¿vale? Entonces, Songo Sorongo, ahí hay efectivamente como 4 o 5 instrumentos de gestión pública.
Capítulo 3. A ver si podemos terminar hoy los 5 capítulos. Este capítulo 3 también es bonito. Todos son muy bonitos. Este capítulo 3 tiene que ver con la función de la Contaduría General de la Nación. ¿Vale? Entonces miren que ya vamos llegando. Así es una canción, ¿no? Aquí yo no me voy a poner a escribirles la historia porque pues realmente sí, tiene una referencia cronológica. La historia es buena contarla. Pero yo de una vez me voy a ir, ¿sí? Es como empezar hablando cómo nace el tema de la Contaduría General de la Nación, que siempre ha existido. Es más, mire, existe desde el año 1492 el término de contaduría, el término del contador de Castilla, de los contadores de Castilla, de por allá de España, en esa época de Cristóbal Colón. Ya se hablaba de ejercer control sobre los ingresos y los egresos. Por si no lo sabíamos, ese viaje de Colón fue un tema totalmente económico. Ese es cuento de que ellos dieron directamente aquí con el tema de, encontramos tierra, América. No, era un tema ya prediseñado. Ellos ya sabían que de una u otra manera hicieron su estudio antes de y sabían que se iban probablemente a encontrar con algunas tierras en donde en su momento se iban a encontrar personas que no manejaban un idioma, porque era pues relativamente el nuevo mundo. Sí, ellos venían del viejo mundo, dice la historia. Y por allá, ese lugarteniente o la persona catalogada como contador, efectivamente, lo manda a través de ese viaje. De ahí se crea lo que era el Tribunal Real de la Audiencia, o sea, ya específicamente se hablaban de lo que es la disposición, de lo que es los bienes y dineros públicos. Yo soy contador, ¿no? Yo no soy historiador, pero la historia es bonita porque créanme que uno ahí saca mucho contexto a la hora de definir algún proceso, o uno siempre se va a la parte epistemológica en cada uno de los hechos de la contabilidad. Por eso muchas veces esos fundamentos contables tienen que ser metidos de cepa. Anoche casualmente yo le decía eso a la niña, yo le decía, mira hija, pero es que la vida es así. Tú estás estudiando una carrera profesional, mi vida. Si tú quieres aprender del débito y del crédito, hacer operativa y te quieres quedar como auxiliar contable siempre, mira que te estoy abriendo los ojos, no te estoy diciendo nada malo, pues modestia aparte. Creo que de pronto ya pasaste por el SENA. No. Entonces yo le decía, pues yo creería, y no te quiero decir de que primero uno deba pasar por el SENA, ¿no? Pero sí le diría que realmente de pronto si comprendes la contabilidad de una lógica contable y armas tus diseños para que entiendan la contabilidad moderna, te va a servir para la vida y no solamente para el saque de la hoja, que es que lo va a hacer un examen. Entonces, no, profe, es que teníamos una profe que nos explicaba, era con el contexto de la operación, que decía, Juan Pérez compra 10 computadores a tanto. Y yo le decía, sí, también se puede, con plastilina o así, paso a paso. Pero métele un poquito más de fuerza a mi vida, porque es que tú ya vas en el cuarto, en el quinto, en el sexto semestre, y probablemente cuando tú te gradúes, te decía, tú tienes que tener ya un año para que allá la Junta Central te dé una tarjeta profesional. Ay, no, profe, usted me está haciendo sentir incómoda con esto. Yo le decía, no, yo te estoy abriendo los ojos, mujer, si yo no te lo digo, ¿qué hago? Te espero hasta el noveno y te cuento la verdad. Entonces, pues uno muchas veces, como dicen por ahí, ¿no? Uno es como el papá, ¿no? O como la mamá, da un consejo. Que suena a regaño, depende de dónde venga y quién lo diga y cómo lo diga, pero pues uno más o menos organiza ideas comprendiendo de que no se tiene experiencia por ser experto, sino se tiene experiencia por medio de lo que se haya vivido, ¿no? Pero bueno, el diablo es diablo por diablo y no por viejo, ¿no? Como tal. Entonces, esa historia es bonita. 1821 también, ahí se habla relativamente en este caso, ya se enmarca país Colombia, se habla inclusive del Ministerio Tesorero, ¿sí? Ya se habla directamente de alguien como ministro contador, imagínense, desde allá vienen todos esos pronombres, todos esos sinónimos. Pero a tiempos de hoy, la contaduría, e inclusive me gusta bastante porque por ahí en 1923, misión Kemmerer, ¿no? Que ella nos deja a través del Banco de la República todo lo que se supone que recoge el sector privado y lo emblema, ¿no? Allá en el sistema de control, ¿no? Acuérdense que inclusive desde hace 20, 30 años lo público llama un sistema Messi, no un jugador Messi, sino en este caso el Messi con C, ¿verdad? Y emblematiza el control interno. Entonces, ¡pum!, lo recoge el sector privado y dice, venga, yo tengo que aplicar sistemas de control, porque sí, yo hago, y audito, pero ¿quién me controla? Y entonces recuerden que aquí, por ejemplo, en lo público
Se supone, ¿no? Estará la Procuraduría, la Contraloría, la Auditoría, ¿sí o no? La Fiscalía, todas las IAS, ¿no? La Policía. Y por allá en 1991, en tema de la Constitución Política, aparece lo que es la Contaduría General. O sea, ya coge fuerza. Ya llegan y dicen, venga, pero esto ya lo llamábamos, era Contraloría General de la República. Ahora aparece el tema del contador. Entonces miren que hay otro artículo con la Constitución Política muy famoso que es el 354. Y ese siempre lo van a escuchar hablar. Es más, ay, pero eso sí habla carreta. Sí, de ese siempre se va a hablar. Cuando hablamos de contabilidad pública, ¿no? Casualmente el decreto 143, temas de funciones derivadas de lo público en base a lo que es Hacienda, resolución 354, pero es una resolución, aquí yo hablo del artículo. Entonces la resolución 354 del 2007 también tiene un tema mirado desde el componente de Hacienda Pública, de los gastos, de lo que se ejecuta. Y este 533, ahorita honestamente no me acuerdo. Mentiroso fuera yo si dijera algún concepto, no me acuerdo realmente. En ese orden de ideas, ahí nace el tema del contador público, del contador general de la nación, perdón, en el 354. Y la historia la enmarca a través del año 95, 1995. Ya aparece un plan general de contabilidad pública en el 95. Entonces hagamos cuentas. Ley 43 del 90, ¿sí? Facultativo el contador. Anteriormente, antes del 90, todos eran autorizados. Ahora somos, ¿qué? Titulados, ¿sí o no? Y entonces yo por ahí le preguntaba a un tío, déjeme ver su tarjeta profesional. Él tiene como 100 años ya. Yo lo molesto mucho. Se llama Luis. Y yo le digo, muéstrame su tarjeta. Ah, usted tiene tarjeta de gladiador. Y se ríe. Y me dice, no, yo soy el 0001. Y se ríe. Y me dice, pero yo no tengo tarjeta, sobrino. Yo tengo es una autorización. Yo soy contador empírico. O sea, esos contadores que llegaban y botaban todos esos documentos en la mesa, porque antes las mesas eran de 12 puestos, ¿no? Ahora son de 4 y eso, mejor dicho, ya las van a hacer es de a 2, ¿no? Yo creo que algunos de reirado estarán todos serios allá, ya los dormí, ¿no? Y resulta de que yo mirando la contaduría o la parte pública, entonces él me decía eso, me decía, no, lo que pasa es que pues uno aprendió fue de manera empírica, haciendo los libros de columnario, mayoría y balances, ¿sí o no? Y anoche casualmente ese fue el dilema con las muchachas, ¿no? Yo venga, le enseño a hacer un cierre contable. Lo que pasa es que como somos de la época moderna, entonces, pum, uno le da enter y el software saca el resultado. Entonces, ¿qué cuento de cruzar la 59 con la 36? ¿O qué cuento de cruzar la 36 con la 59? Si da utilidad o da pérdida, ¿no? ¿Sí? Como ahora todo es sofistificado y todo es a través del soft, clock. Entonces uno dice, pues le quitamos la manera de pensar al contador. Qué bonita, ¿no? Ayer me llamó una señora, antier. Bueno, no me llamó, me mandó un mensaje. Decía literalmente, usted tiene que velar por la información, señor revisor fiscal. Miren, para no alargar la película, solamente le dije, señora, ¿cuál es el dilema? Yo conozco mis funciones, artículo 207, 208, 209 del Código de Comercio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Están robando la plata? ¿Se hizo una malversación de fondos? Cuénteme. No, eso no lo sé yo, lo sabe usted. Entonces, ¿por qué va aseverando cosas que no son, doña? ¿Usted ha leído mis informes? No, no, señor. Ya, bueno, le invito a que vaya y vea los informes y hablamos por ahí en 15 días cuando los lea todos. Ay, qué pena con usted, mi respeto. Y yo, tranquila, no hay rollo. Yo no peleo con mis clientes, pero a mí, dígame las cosas con fundamento. Entonces, si ven de donde yo saco y digo, al alumno toca enseñarle que se defienda. Profe, que es que mire, es que me está pasando esto. Yo, tutela, derecho de petición. Primero correo, ¿no? Pues como todo, ¿no? Pero pasa, ¿no? Ah, es que no me gusta el profe como dicta la materia, pues de una vez la queja ya ¿cierto? A la dirección del programa. No, primero dígame a mí que no le guste, yo miro a ver cómo le solucionamos. Un ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, ese es el debido proceso. Me han pasado unas en la universidad ustedes, pero la última vez me dio una carta a la universidad, profesor Espinosa, qué pena con usted, nos equivocamos. Y yo, no, tranquilo. Después de 4 meses que duré escondido como todas las clases de los sábados porque no me podía dejar ni ver. Y yo siempre lo mismo. Se dice de mí, yo, un día esto salgo en Caracol y le dicen a uno, vea, y no, yo nada, yo me estoy dando con hechos. A ver, ¿hizo o lo hizo? Entonces, si ven, uno se aprende a defender, siempre.
Siempre. Lo escrito, escrito está. El papel es lo que vale. ¿Sí o no? Esto no lo enseñan en la universidad, esto no es un tema de proyección de vida, pero ahí va. Entonces, hijos, plan general de contabilidad. Aparecen las cuentas. Miren, miren que esto es nuevo, 95. Estamos en el 2020. Nuestra profesión es nueva. O el tema del contador público, en este caso, como tal, ley 43, se relaciona mucho con el contador general. Yo tengo una particularidad, ¿no? Yo a doctor Pedro Luis, yo lo estimo demasiado. Él fue mi decano de la Facultad de la Fundación San Martín. ¡Ay, el profe sanmartiniano! Cuando yo iba y presentaba pruebas de empresas, en donde logré ser como contador en 2 o 3. ¡Ay, usted viene a la San Martín, la que tiene el inconveniente, el problema de la cuestión de la plata, de los alvear, que papá! Yo sí, pero pues yo tuve profesores allá como Pedro Luis, Juan Fernando, Mantilla, o sea, sí, e inclusive, allí en Externado uno también consigue muchos, y por no ir tan lejos, y muchos renombrados, ¿no? Como Colmenares, inclusive el papá de este muchacho que trabaja en la Libre. Y aquí en Minuto también hay valiosísimos, hay gente, es más, yo conozco un padre de ahí de la Minuto, de esa congregación, que el hombre es contador y el man sabe contabilidad, pero esa contabilidad no operativa, ¿no? Sino esa contabilidad contada, esa contabilidad de ser contador, ¿sí? Del tema privado, de normas, de leyes, de decretos, de cómo se hace emprendimiento, cómo se hace empresa, del tema financiero. Y eso es chévere y es bonito, ¿verdad? Y miren que yo siempre tuve el estigma del contador general, y yo le critico mucho al doctor Pedro Luis eso, porque yo le digo, muchas veces le digo ustedes nunca se han preocupado por lo privado. Usted cuando era decano se preocupaba por lo privado porque estabas allá y te colocabas la camisa entendiendo que trabajas para la universidad, que forma los contadores, pero ahorita que estás allá en la parte pública, pues sí, manda uno que otro mensaje. Después vamos a mirar ese tema del video que les comento de él, donde habla de las normas internacionales. Y esto hablan y hablan, pero ellos allá tienen su norma, ¿no? Se dieron hasta el lujo, como yo le criticaba, de decir NICS, Norma Internacional de Contabilidad, sector, o bueno, más bien SP, o sea, como quien dice, ustedes allá, nosotros acá. Y por eso hoy en día se está dando lo que yo algún día le mencioné a ellos y lo que he venido trabajando con las universidades. Va a llegar el punto en el que desaparezca la contaduría general, bueno, no es que desaparezca, sino que significa una sola entidad, ¿sí? Y que se agremien las diferentes colegiaturas como el Consejo Técnico y la Junta Central, porque si nos damos cuenta, realmente esos son cargos, o más bien son instituciones que a veces defienden mucho lo que les conviene. Entonces no hay, ¿sí?, una objetividad basada en unos principios contables reales, sino todos son intereses. Por ejemplo, el DIASPI, lo que nos dice la IFRS, porque ellas dicen, y se le llena la boca hablando desde las empresas grandes, que son las que tendrían que aplicar NIF. Y miren, chicos, que no estamos tan lejos. Probablemente yo ni siquiera vaya a estar con ustedes, digo yo, sí, dado el caso, me encantaría, ¿sí? O probablemente uno termine relacionándose con otro tipo de contadores normal, pero yo creería que aquí en Colombia va a pasar como el caso Chile, el caso Perú, y vean que hace 8 días ya empezó a nombrar eso actualices.com. Cambios en la normatividad o marcos normativos para el grupo 1. O sea, ¡puc!, discriminados el grupo 2 y el grupo 3. Y uno dice el 95% de las empresas en Colombia son pymes. O sea que la plática se perdió a todos los que hicieron cambio en estándares internacionales. Cerrado el asunto. Ahí cuando aparece el Plan General de la Contabilidad Pública, por allá en esos años 95, que hoy en día se habla de planes sugeridos, ¿no? De NIF. Entonces ahí también se le da como esa particularidad a la Contaduría General de la Nación. Y se le dice, bueno, detálleme el catálogo de cuentas, díganme ustedes cuáles cuentas son las que van a utilizar. Y probablemente años posteriores, ¿sí?, ya empieza a implementarse lo que es la parte de la Contaduría General de la Nación como una unidad administrativa especial, o sea, una UAE, una unidad administrativa especial, adscrita, no vinculada, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Sí ven mi comentario para dónde va? Entonces va a estar ligada
algo que, tu profesión, ¿cómo es que se llama? Contaduría pública. Uno dice, ah, es que yo no he entendido eso de lo público. ¿Será que lo público es lo privado o lo público es lo público? Depende. Miren que universidades como la de los Andes, hace 10 años, dijo, ya no se puede llamar la profesión así, contador público. Es más, ellos no sacan contadores públicos. El título dice contador público por temas, sí, de norma, de ley, pero ellos sacan es contadores internacionales, con énfasis en normas internacionales. ¿Se les puede perder la plática de pronto con el tiempo? Sí, de acuerdo a lo que yo estoy manifestando, no lo que yo pienso, ¿no? Sino lo que yo he visto, ¿no? Se puede dar. ¿Qué más podríamos decir de la parte de la contaduría general, la parte de ser esa entidad del artículo 354 como tal? Vinieron pasando los periodos o los tiempos, miren que esos temas son bonitos, ligados a un BID, a un Banco Interamericano de Desarrollo, que casualmente ahorita están ¿cierto? En reuniones aquí en Barranquilla. Y por allá en el año 99, la contaduría organiza todos esos términos o todo ese tema de los congresos para poder ir a decir, venga, esto se maneja así, esto tiene un tema ético, de eficacia, de gestión estatal, y empieza como a darse bombo, que llaman, o a platillos, en referencia a decir, nosotros esto lo hacemos, somos una entidad adscrita a un ministerio, o sea, el interés. Ahí no hay meritocracia, sino hay dedocracia, realmente. A mí me gustaba llevar a los alumnos allá. Esa obra queda aquí bueno, queda allá en la 26, más bien iba a decir acá. Allá en la 26, con 68. Antes quedaba en la 100 y algo, como con 15, la Contaduría General de la Nación, que antes quedaba ahí al lado del edificio San Martín, sobre la séptima con 32 o 34, una cosa así. Esa Contaduría General, realmente, como entidad, es la encargada de hacer todos los temas de políticas, todos los temas de la contabilidad, todos los cambios normativos, ¿sí? Y es la que ruega por nosotros los contadores para que aportemos de una u otra manera en el medio privado, en el buen contexto del entendimiento. Esa parte de la contaduría yo siempre la referencio con algo para que ustedes comprendan el asunto. Las normas internacionales llegan a un país como Colombia en el 2009, después de que ya llevaban más de 20 años trabajándose en Latinoamérica. El último país que hacía falta por adoptar, converger e implementar normas éramos nosotros. Ya entienden el por qué, ¿sí o no? Porque pues no se patrocinaba a nadie, el DIASB era independiente. Esto nace en Inglaterra hace más de 50 años y nace de lo público. O sea, las normas internacionales nacen de lo público, con esas salvaguardas. La gente no ha comprendido de que este tema contable también viene siempre ligado a un tema de auditoría. Por eso la ley 1314 no solamente marca las NIF, sino las NAGA o las NIAS. Y ese cuento nunca se lo echan bien al alumno. Y entonces por eso una cosa va aparte y otra cosa va aparte. Digo cosa, pues sí, en los temas. Pero esto va ligado desde allá y desde hace 50 años cuando nos lo trajeron acá. ¿Y quién nos lo trae a nosotros? Pues un barco no nos lo va a traer, nos lo trajo fue específicamente las firmas de Lloyd, KPMG, Pricewaterhouse, todas esas firmas que han sacado ventajas del saber primero, sí, un contexto y lo llevan a otra parte y ¡pum!, lo aplican y lo venden. Por eso los primeros que hicieron plata con todo este tema de las normas fueron ellos. Y a nosotros nos dejaron el rezago, a nosotros los auditores o los contadores, los revisores independientes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú trabajas para una firma, tú terminas siendo corresponsable de muchas cosas que hace la firma, ¿no? Mira que una firma puede tener 10 partners, 10 socios. Cuando una falla, poco, pues se acaba es un número de NIT, porque cada uno es independiente, ¿no? Pero trabajan como esos grupos empresariales, ¿no? Entonces es normal que de una u otra manera se comprenda exactamente eso que yo acabo de indicar, ¿sí? A través de la ciencia de la contabilidad. Y la contaduría, pues como buena empresa que es, tiene una misión y una visión, que ellos la siguen llamando así, pero en sus modelos nuevos, actualizados, le dicen la estrategia corporativa. Por eso esos cuadros donde uno decía, ah, es que esta empresa, mira, ya tienen colgada la misión, ah, y aquí tienen la visión. No, eso ya se habla de estrategia corporativa que reúne las dos temáticas, ¿no?
Por allá en su misión dice que la misión de la contaduría es determinar las políticas, principios, normas, ¿sí?, que rigen en el sector público. Uniformar, centralizar y consolidar la información. Elaborar el balance general. Profe, aquí no se llama estado de la situación financiera. Más adelante ustedes van a descubrir cómo se llama realmente. Misión, visión, contaduría. Ah, bueno, pero ahí quedó marcada la misión, ¿no? La visión es el posicionamiento, ¿no? ¿A cuánto? A un tiempo determinado, sin embargo, nunca lo dejaron claro, pero ellos dicen que de cierta manera organizar la información financiera y patrimonial, ¿no?, como base de la contabilidad. ¿A través de qué? La cultura contable, rendición de cuentas, información oportuna, calidad, procesos, cobertura, accesibilidad. Todo suena bonito, ¿no? En materia de regulación y desarrollo contable. Pero sí hay una estructura. Esa segunda parte que está enmarcada en misión y visión es porque estamos hablando de la contaduría, que viene a través de una historia, recae sobre lo que actualmente tienen de misión y visión, y luego ya uno termina especificando las funciones. Y en esas funciones de la contaduría, pues es normal uno encontrar que ellos determinan las políticas, así como en la misión, ¿no? Establecer las normas técnicas, llevar la contabilidad, conceptuar sobre los sistemas de clasificación de los ingresos y de los gastos, señalar y definir los estados financieros para los informes, entre otros y muchos más, elaborar el balance, poner en contexto a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes para que haga el control, en este caso, ¿sí?, el control en este caso fiscal, adelantar los estudios e investigaciones en el tipo de materia, impartir normas y procedimientos. O sea, ellos también tienen catálogos, que esos también hay que mirarlos, y todo el tema socioeconómico. Entonces miren que esta unidad es bonita, es chévere. Por eso en la primera sesión yo les decía, cuando tengan la oportunidad ustedes de sentarse con sus hijos, o bueno, en este caso, sí, con sus hermanos, con los hijos, sí, con los sobrinos, probablemente, y le puedan echar este carretazo, cuéntenselo, cuéntenselo, porque es que el Estado no es malo del todo. Cuando yo digo no es malo, no es de la maldad, ¿no? Es de ese concepto que uno tiene de que todo el mundo dice, ah, es que estamos como Venezuela, ah, es que estamos, pues yo soy de los que pienso y digo humildemente, pues no se sabe, ¿no?, que sea tan bueno y que sea tan malo, ¿no? Lo único que sí podemos entender es que, pues, es un país que todos los días se levanta, que hace las cosas no porque le toca, sino porque, pues, hay que ser futurista. Tenemos una misión, una visión en este país, en esto, si toda la mayoría pues, son colombianos, somos colombianos, pues total, ¿no? Todos esos temas hay que apoyarlos, ¿no? Hay que tenerlos como presentes, ¿no? Entonces, en esa tercera unidad, esas funciones, así abuelo de pájaro, son las de la contaduría. Como son las 51 y nos faltan 2 capítulos, pues voy a avanzar un poquito, al menos como para llegar a las 15, y yo decir, bueno, listo, me rindió, porque a veces, muchas veces contando las cosas un poquitico más despacio, pues no es que se aprenda más o se aprenda menos, pero sí como que se le dedica un buen tiempo de hablar, ¿no? Entonces, antes de pasarme yo este capítulo de la información contable consolidada, ya miren que ya hablamos de la contaduría, así a grandes rasgos, ya podemos hacer ahí como un pequeño resumen o tener presente lo que el profe más o menos manifestó importante, creo yo, y ya de ahí se puede lanzar, pues, lógicamente, el mensaje de que la actividad 2, que por ahí alguien me preguntaba, profe, ¿se va a cambiar de fecha? Yo creería que hasta que no llegue el 27 yo no la cambio de fecha, porque el 27 es el próximo sábado, ¿no? Entonces, en esta actividad 2, vuelvo y repito, va el resumen de los 5 capítulos que empezamos desde la primera clase, ¿vale? Yo estoy totalmente seguro, soy un convencido de que haciéndolo así, cuando lleguemos por allá a la sesión 4, porque en la 3 es el taller, ya en la 4 usted ya sabe efectivamente cómo utilizar todo eso, digo yo, que tiene una página, o no tiene una página, no, que tiene la Contaduría General de la Nación, que realmente uno termina entendiendo de que la Contaduría General de la Nación como entidad, ¿sí?, hace unos reportes, y unos reportes a título informativos. Por ejemplo, ellos tienen unas bases de datos de morosos del Estado,
Y mira que en cualquier caso, cuando tú vayas a tener un contrato, si es que ya no lo tienes o eres funcionario público, es normal que uno termine revisándose como cuando uno se revisa en movilidad o como cuando uno se revisa, por ejemplo, en Contraloría, Procuraduría, Policía, ¿sí? Y miren que yo hace rato mencioné FOCAL, y ahí también está relacionándose todo el tema de las culturas contables gubernamentales, cosa que no pasa con la contabilidad privada, porque la contabilidad privada, pues efectivamente se dice que el contador público, ¿sí? Se llama público, no se sabe si es para el público privado o para el público dentro del componente público. O sea, ¿sí ven? El que se imaginó ese término lo pensó de una manera dual, y está muy bien, no estoy diciendo que no. Y por eso la contaduría también es como muy reciente, ¿no? O sea, en base a la información, desde el año 95, 96, que para mí serían relativamente 26 años y no 25, pero bueno, ellos saben más que uno. Entonces, casualmente yo por eso al grupo que está en el grupo del en los muchachos que están aquí metidos en el grupo de WhatsApp, yo por eso les compartí un video de 8 o 7 minutos, o creo que menos, en donde ese es el más viejito de todos los videos que hay por ahí circulando de la contaduría. Y casualmente ellos emblematizan ahí qué son las cuentas, ¿no? ¿Qué es la contabilidad pública? Bueno, mandan un mensaje que es específicamente el de la transparencia, ¿no? El del acceso a la información pública. Entonces, esta opción del servicio al ciudadano, esta página la tenemos que utilizar, pero a partir por allá de la cuarta o quinta sesión. Gracias a Dios, esto, llamo yo, ¿no? En el buen entender, pues se puede llegar a dinamizar, se puede llegar a tener presente y se le da manejo alternativo, pues lógicamente lo que tiene que ver con las temáticas. Pero es importante ir como avanzando, ir como creyendo en ese cuento que es chévere que, pues no un historiador, yo vuelvo y repito, yo no soy historiador, yo soy contador público, igual que ustedes, pero pues realmente es una pasión todo el tema histórico, todo el tema epistemológico, porque cuando uno tiene bases, dicen por ahí, su moral o su subconsciente no lo traiciona. Uno puede hacer algo, sí, con una intención, pero siempre uno recae sobre un principio que es el orden de las cosas, el orden de lo legal, el orden del, sí, del ser, el orden de saber hacer las cosas bien. La cuarta unidad es bonita, y la cuarta unidad realmente trata de lo que es la información contable consolidada. Entonces, ojo porque acá, en esta, ya hablaríamos de temas totalmente referentes a lo que son los, ¿sí? Los informes, las normas. Entonces, la información que produce la contaduría, ¿sí? A través de la constitución política como tal, y una ley, la 298, el decreto 143 del 2003, y en su artículo 354, que se le da erogación a la contaduría general, al contador público, en este caso el contador general, perdón, pues emblematiza de que las normas son de ellos, lo contable, ¿sí? A título de NIF, a título de NICS. El gran secreto de todo esto es que ahí se manejan más NICS que NIF. ¿Por qué? Porque más o menos ustedes me escucharon el carretazo cuando yo les decía a ustedes pilas, porque hay un régimen de contabilidad y ese régimen de contabilidad está acá, casualmente. Esto viene en unos textos grandes. Y acá donde habla del régimen de contabilidad, mire que me estoy metiendo a la tercera pestaña, ¿sí? Ahí es donde está el secreto de la contabilidad pública. Y ahí es donde uno dice, ah, ok, primer grupo, marco normativo para empresas que cotizan y captan ahorro del público, que mirábamos por acá, encontramos un Excel donde aparecen entidades como Ecopetrol, no grandes por su infraestructura, sino grandes por sus activos, su patrimonio. Luego ya viene un grupo que es lo contrario, que no cotizan ni captan dinero del público, en donde probablemente puedan encontrar otro tipo de entidades sujetas a ese ámbito de esa resolución 414. Miren que acá la resolución de estas entidades está en la 037, que normalmente después del año 2009, por allá en el 2013, 14, como en las privadas, hasta el año 2016, 17, fue que les dijeron hasta esta fecha es que ustedes tienen ya que implementar, porque es que esta norma es muy vieja. Los marcos financieros, ¿no? Estamos esperando los marcos tributarios. Y yo creo que nos vamos a quedar esperándolos, porque realmente la DIAN ya pasó el quinto año
y ese león sigue dormido, ¿no? Le llaman ¿cómo es? Activos diferidos por impuestos, pasivos diferidos por impuestos, así lo están llamando, ¿no? Así como las cuentas de orden, que aparentemente no servían para nada, dependiendo de las dinámicas contables, sí, que era el cuarto de San Alejo, donde tú ibas y metías todo lo que no servía de la contabilidad, ¿no? Y todo lo que algún día, por ejemplo, ¡pum!, estallaba, ¿no? ¿Como qué? Como un tema legítimo o como un tema, por ejemplo, de una demanda, ¿verdad? O, por ejemplo, un seguro o un tipo de relación así que se tenía en cuenta solamente una provisión muy pequeña y no se estimaba. Entonces, esto está ocurriendo con las normas hoy en día, con la parte tributaria. Y eso es una queja a gritos, pero el contador, pues, no participa. Participan son las mesas sectoriales, el SENA, ¿verdad? Por allá la Universidad XY, ¿sí? O sea, los intereses, como tal. Lo público termina siendo normas públicas, normas, sí, para el público, o sea, para el contexto privado. Y entonces por eso es que nosotros los contadores, todos estos señores que yo llamo, y compréndame que lo digo con mucho respeto, ¿no? Porque yo me crié fue de ellos, yo les digo, pero es que esos dinosaurios que tenemos, algunos que ya realmente deberían de dar un paso a un costado, porque lo único que han dicho es, ya aportaron lo que tuvieron que aportar, ya, chao. Pero uno sabe que en esta profesión, pues, la persona después de que sale pensionada quiere seguir ganando, ¿no? Por punta y punta, por lado y lado, y muchas veces no abren espacio, ¿no? Como por ejemplo, en la parte pública, los profesores con 2 y 3 pensiones, cuando deberían de hacerse un lado, ¿no? Y dejar que lleguen otras personas, ¿no? A renovar o darle vida nuevamente a los licenciados, ¿no? Es un criterio mío, ¿no? Es algo potestativo, es algo que yo pienso, ¿no? Entonces miren que ahí aparecen todos esos marcos normativos, entidades de gobierno, entonces uno dice, ah, listo, entonces ya empiezo a entender, o sea que los de acá de arriba son entidades, empresas del Estado adscritas, vinculadas, que probablemente marquen NIF, pero que probablemente las que son marcos normativos, entidades de gobierno, marquen NIF y NIC. Entonces vean que algunas NIF y algunas NIC, más las NICs SP, pues también son 41 y las NIF serán igualmente 16, pero tienen como su propio marco normativo individual. Eso lo miramos posteriormente. Y el último grupo es las entidades sin liquidación. Y esas entidades sin liquidación, pero la misma palabra lo dice, que en el privado no existen, que son las entidades a liquidar o a acabar. O sea, cuando no tienen una hipótesis de negocio en marcha. Lo que pasa es que en lo público es más fácil entender, ¿sí? Que un ejemplo, por ejemplo, teníamos una entidad, una unidad administrativa no especial, ¿sí? Una unidad administrativa no especial como la contaduría. Bueno, podría ser especial, encargada para temas de conflicto armado. Y entonces llegó el nuevo presidente y dijo, no, acabemos con esa empresa porque eso es una vagabundería, eso ahí, las personas que trabajan ahí es sí, llamémoslo así, ¿no? Con mucho respeto, ¿no? El, la esposa, el amigo, el subcomandante de la milicia tal, y se daba, ¿sí o no? Hasta el punto de que hoy en día escuchamos que, por ejemplo, personas de los honorables congresistas de estos términos del acuerdo de paz han sacado muchas ventajas, ¿no? De la JET, por ejemplo, de la JET, de la JET, digo yo, porque vuelan. Entonces uno dice, ah, ok, sí pueden haber unidades, entidades del Estado pequeñas allá, administradas, ¿sí? Burocráticas. Comprendan que este tema es muchas veces político, ¿no? Y es difícil uno no lanzar como la mofa o como lanzar el chiste de pronto ahí acondicionado, ¿no? Entendiendo, ¿no? Que somos un país integral, ¿no? Que tiene un tema que inclusive he escuchado yo que es que la inclusión ya empieza como a desaparecer nuevamente, ¿no? Pero bueno, uno trata de cumplir dándole la posibilidad de siempre, como digo yo, ¿no? De extractar lo bueno y lo malo. Entonces, en ese andar de lo que es la producción de la información contable, acá, pues el país, en este caso la contaduría, emite las normas, saca los estados, informes y reportes. Y esos informes y reportes y esos estados financieros que realiza, los hace a título consolidado, ¿no? Se hace su balance general consolidado, que ahí se llama o se clasifica de una manera de la situación financiera, hablando económica, social y ambientalmente, de los diferentes tipos de entidades, o sea, hace una consolidación. Es como cuando ustedes ven la contabilidad 5,
¿sí? Que se supone que pues, ahí se habla de consolidación de estados financieros porque uno habla de matriz, ¿cierto? De subsidiaria. Entonces, de aquí las vamos a llamar operaciones recíprocas. Entonces, hay operaciones recíprocas donde, por ejemplo, lo que significa un activo para otra entidad es un pasivo. Tienen unos afines con la contabilidad. Hay una parte donde también los informes hay que descargarlos. El balance general es uno. Este sí no tiene el marque bajo NIF. El estado de actividad financiera, económica, social y ambiental es el otro. O sea, este sería el estado de resultados. Yo quiero hacerle una pregunta, a ver, para yo irme tranquilo esta noche, no de pública. El estado de pérdidas y ganancias, que aquí lo llamamos como actividad financiera, económica y social y ambiental, ¿no? El estado de pérdidas y ganancias, o PIG, bajo NIF, actualmente ese modelo, ¿cómo se llama? Pregunto. Pregunta de urna virtual. Hagan de cuenta que estamos así como en quién quiere ser millonario. Para quedar exento de taller o exento de parcial. ¿Cómo se llama actualmente, bajo el marco, bajo los modelos NIF, el estado de pérdidas y ganancias, o PIG? Es como decir que el balance se le llama estado de la situación financiera. Estado de resultados, El profe. estado Estado resultado integral y otros estados de resultados integrales. Exactamente, estado de resultado integral, lo que llaman el ERI. O yo termino haciendo detrás de un estado de estos un ORI, ¿no? Otros resultados integrales. Y también están divididos por función, de acuerdo a su naturaleza o al gasto. Miren que aquí la simbología no es decir, uy, ¿cómo se sabe, no? No, se trata de ir a mirar ¿y por qué no? El Google y uno decir, venga, eso que dio el profe me parece chévere. Apunté, anoté, estoy haciendo mi resumen. Yo les digo a ustedes que conmigo vale, miren que es más. Bueno, cuidado que no es carreta. Yo vi unos chicos que, por ejemplo, si ya está mi estimado o mi estimada, ¿cómo es? Galvani, Flower y Flavian, recuerden de subir aquí a hijos en la actividad, ¿no? Aquí en esta carpeta donde miren, todos sus compañeros, vean, a este lujo, mira este lulo de grupo que tengo yo, todos juiciosos, mire. Diana Carolina, ve, ahí está su actividad. No la he visto, pero sí soy consciente de que última modificación, vale, cuidado, mala por acá, a ponerle, uno aprende de las, ¿sí o no? De los ejemplos. Y hay algunos que, por ejemplo, vean, el 15, vea, Edwin, el 15. Edwin del 15 ya se deshizo de mí. Dijo que yo el lunes ya, profe, ya le había montado su actividad. ¿Por qué? Porque pues hay que ser productivos, ¿no? No esperen hasta... Es que el profe, la primera actividad la dejó abierta hasta creo que el jueves, el viernes, no me acuerdo ya. Y, y pregúntenme a través del grupo. El grupo es para temas académicos, ¿no? Yo casualmente la dejé hasta el 19 ayer. No estoy diciendo de que no se la vaya a recibir, es más, el que la pueda subir ahorita así como Diana, que creo que aquí está Dianita, o la vuelve a abrir, no importa, de eso a que no me la suban de aquí al lunes o martes, inclusive la nueva actividad, pues yo digo, no, ahí sí, graves. Miren, me pasó. ¿Cómo es posible que alguien se eche una materia, una lectiva de gestión de cartera? Le decía yo a la niña, le decía, mujer, pero mira, es que yo he repetido esto cualquier cantidad de veces. Las actividades quedaron abiertas 9 veces, de por Dios. Me gané una vaciada de una chica que me decía, sí, profe, eso es lo único maluco suyo, que usted sigue igual. Usted le da oportunidades siempre, 10 y hasta 8 y hasta 7 veces. Y yo, pero hija, o sea, yo valoro los tiempos. Por eso inclusive lo hago de una manera diferente. El que tuvo la oportunidad y no la ha tenido, véase el video del 17 de marzo. Véaselo. Véaselo que de ahí algo le sale, de ahí algo le queda, de ahí aprende. ¿Sí? Miren que tengo una clase ahorita de auditoría y la chica casualmente en la sesión anterior me decía eso, me decía, profe, ¿y cuándo nos reunimos entre semana? Y yo le decía, perdón, yo te hago un seguimiento, un acompañamiento.
te envío material, te coloco las cositas, las herramientas. La del compromiso eres tú, mi amor, no yo. Pilas. Entonces, profe, no sabía que usted trabajaba ya así. Yo, sí, señora. Desde que empezó la pandemia y llevo 2 años ganándome el premio mejor profesor. No necesito una conexión entre semana para que la gente termine diciéndole, profe, le valoro su esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo le valoro lo que tú hagas. Por ti, el que estudia eres tú, no yo. Yo ya estudié, gracias a Dios. Y miren que lo digo de una manera bonita, consciente. Y yo digo, caramba, lo que pasa es que hoy en día la gente piensa que porque entonces hay pandemia y a algunos no nos toca salir. No, uno se expone en la calle. A mí a la oficina me toca ir 4 días de los 5 de la semana, o 3 cuando iniciamos, cuando ya se empezaron los diferentes protocolos. E inclusive alguna vez me colocaron un comparendo por estar de chistoso. Y entonces no lo hago por represalia a eso, yo lo hago es porque el tiempo es valorativo. Y entonces casualmente alguien por ahí, no me acuerdo, en una empresa me decía, profe, yo vi materias contigo. Y llegaba y me decía que a ella le gustaba esa metodología porque realmente, claro, si tú tienes hábitos de estudio, el profesor te dice cómo estudiar, chévere. Pero cuando uno se conecta entre semana, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, a mí me sale más práctico. Miren que inclusive chasqueo los dedos. A mí me sale más barato así. Entonces, ¿saben por qué no lo hago? Porque realmente yo digo, listo, aquí queda un material, aquí está esta información, venga, ¿sí? Complementemos, retroalimentemos lo que vamos a hacer y usted dice, de allí extracto lo que me sirve, lo que no me sirve lo desecho. Porque es que realmente muchas veces esos temas obligados, yo no confío en temas obligados, se vuelve un compromiso. Primero se conectan todos, ya después 20, ya después 10, ya después termina uno. Entonces, ¿dejo en qué? Dejo en desventaja a algunos y para mí todos son iguales. Como el que ha visto materias conmigo, como el que no las ha visto. Y esa es mi metodología. Y me caso con esa metodología. Porque ese tema tiene uno que posicionar una marca, ¿no? Miren que yo, por ejemplo, yo manejo eso. Yo soy creído en lo que hago. ¿Qué tal? Yo tengo un goodwill y un know-how de la universidad. Hoy casualmente les escribí a los niños del anterior ciclo. Chicos, háganme un favor y me califican. Chicos, acuérdense que yo les dije, mire, esto se los entregué, esto se los di, esto se los modulé, esto se los enseñé. Todo. Así. Entonces, pues yo te doy, tú me das. Ese es un principio fundamental en la vida. No es el interés, ¿no? ¿Verdad? Pero uno muchas veces recibe lo que da. O bueno, yo siembro para recoger. Que no espero nada de nadie, no, yo no espero nada de nadie. ¿Sí? No es ser odioso, envidioso, no, uno nunca debe esperar nada de nadie, porque uno se queda esperando, ¿no? Uno espera del papá, de la mamá, de los hijos, claro, por naturaleza. Pero miren que la vida a veces es como tiene ese trato como irónico, ¿no? A ti te termina ayudando más en la vida muchas veces un particular, porque están metidos en ese contexto, ¿no? Y miren que esta situación pública enmarca eso. Entonces, el Estado tiene esa simbología. Financiero, resultados, cambios en el patrimonio y las notas. Uy, profe, ellos no hacen flujos de efectivo. Pues yo les cuento una cosa. El señor Pedro Luis, desde hace como unos 5 o 6 años, viene haciendo flujos de efectivo. Yo le hice una crítica en algún momento, así de manera personal, porque casualmente era el revisor fiscal de donde él estaba viviendo en un momento, en un conjunto, y le decía, doctor, pero ¿para qué se hace flujos de efectivo si el estado de flujos de efectivo es un tema, creo yo, ¿no? De actividades de operación, de inversión y de financiación. Y tiene un interés más privado que público. Y entonces me decía, pero pues eso es lo que nosotros tenemos y lo marcamos porque la norma financiera lo dice así. Y entonces yo, bueno, listo. Pues no es una respuesta, ¿sí? Como que me tramó, como digo yo. Pero bueno, al final terminé entendiendo. Entonces aquí sí hace falta un estado financiero, o sea que lo privado y lo público, en cuanto a información consolidada, se hace lo mismito. Hacen unas notas inclusive. En esas notas todos los años aparece la consideración bancaria de casi 1.000 millones, 3.000 millones de partidas pendientes por identificar, imagínense. Entonces,
Esos estados financieros también en algún momento en la página yo les voy indicando en dónde están. Ya para terminar esta parte, sí, lo que tiene que ver con la información contable, el proceso para generar información contable es sencillo. Hay unos reportes de saldos, unos reportes de operaciones recíprocas, unas notas de carácter general, específico, ¿sí? O sea, como la nota de los estados financieros, los informes de deudores de morosos del Estado y la información del control interno. Son insumos básicos de esa información contable como tal. ¿Para quién sirve esa información? La hacen de una manera uniforme, ¿no? Analiza y gestiona temas de estructura y la utiliza, por ejemplo, el Banco de la República, el DANE, el Consejo Nacional de Política Fiscal, el CONFIS, así como el COMPES, ¿sí? ¿Para elaborar qué? Productos. ¿Cuáles productos? Entonces, ahí se elaboran esos productos en la contaduría, que son el balance general consolidado, territorial, público o sector público, evaluación de control interno, lo que hablábamos del MESI, deudores morosos del Estado que dan plata al Estado, y con eso se toman referencias que hace el Banco de la República para sacar estadísticas. ¿En base a qué? A lo gastado, a lo presupuestado. Ellos le entregan esa información ¿a quién? A lo que es el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para que nos haga créditos, para que nos dé una calificación 3A más o 3B menos, o una calificación del Standard & Poor's, o probablemente se hagan informes de uso o de demanda que tengan que ver para organizaciones, para organismos, ¿sí? Internacionales, nacionales, entidades que tengan a través, por ejemplo, de Colombia Compra Eficiente, ¿sí? Un tema de proveedores del Estado, de lo que es la licitación pública, entre otros. Entonces, ten en cuenta que esa información pública es muy parecida realmente a lo que hace el Estado, lo que se hace a través directamente, en este caso, perdón, de lo privado, de lo que hacen las empresas. Entonces, miren que de ahí nace esa relación. Rápidamente aquí en estos 15 minutos, y perdónenme porque pues uno muchas veces está engomado diciendo las cosas, ¿sí? De una manera bonita para que se comprendan más. Está el capítulo 5 y ese es breve. Ese capítulo 5 enmarca la última temática que tiene que ver precisamente de quiénes son los usuarios, para quién se hace esa información, que más o menos uno ya se imaginará para quién hace esa información, que lo acabo de, como de decir, ¿no? Pues en una información contable hay información interna y externa, ¿no? Eso sí por inercia lo saca uno, ¿no? Pero esa utilidad de la información pública, casualmente, ¿sí? Se hace con el objetivo de la gestión pues, para informar, ¿no? La gestión que se desarrolló, el control que se ejecutó, y miren que cuesta creerlo, lo público se hace con divulgación y cultura. O sea, esto lo tiene que saber un niño desde que nace en su país. Es que es más, esto debería ser en una cátedra, así como la de religión, o como que ella me decía a mi hija, es que yo veo Character Counts, donde me enseñan valores. Puede ser que el colegio sea cristiano, puede ser que el colegio tenga un emblema, ¿sí? Dentro de lo católico. Entonces uno dice, listo, chévere, pero tienen que volver esas cátedras, pienso yo, ¿no? Porque si no, entonces usted no termina queriendo su país. Y bien o mal usted lo pusieron aquí, le tocó acá en Colombia. Mire que yo tengo la oportunidad muchas veces de hablar de gente con el Ecuador, del Perú, y usted viera a esa gente como se refiere a nosotros de bonito. Y uno les dice, ¿cómo? Los indios, los indiecitos de por allá del Perú. Y uno dice, indiecitos, ¡ja! Vaya, conózcale el país. Ellos las 4 o 5 o 10 empresas que tienen, todas son industriales. Ellos ya aplican NIFEX sector 1. Me ponen con BOAT de hacerle norma internacional al sector 2 o al grupo 2, porque no hay intereses de por medio, porque entre menos se sepa muchas veces un dogma, una ciencia o algo, pues uno termina siendo objetivo con lo que conoce y con lo que sabe, pienso yo, ¿no? Este capítulo es chévere, simplemente es descubrir de que allí hay una intención de la utilidad de los usuarios, y esa utilidad de los usuarios es fundamental. O sea, yo hago información contable pública con un fin específico. ¿Para qué? Para determinar el patrimonio público, ¿sí? Para tomar decisiones, determinar la producción y distribución de los bienes y servicios de las entidades. Me dice aquí que aporta la determinación de la situación del endeudamiento, o sea, la balanza de pagos, la capacidad de pago ante entidades públicas, la deuda externa, la deuda interna.
Permitir el diseño de políticas para el manejo eficiente de los ingresos y gastos públicos orientados al cumplimiento de los fines del Estado, las políticas micro o macroeconómicas, las políticas fiscales. Bien, hay unos términos económicos que poco a poco vamos a ir relacionando también, porque pues aquí se habla, por ejemplo, de la homeostasis presupuestal del Estado. Suena bonito, ¿no? Así como lo que yo dije de contrametría. Apoyar en la determinación de los montos de la asignación presupuestal. Y entonces uno termina haciendo esa información con un objetivo y un control público. Evaluar la destinación eficiente de los recursos, permitir el seguimiento y la gestión del resultado, evaluar la ejecución de planes y programas, ¿sí? Para que se puedan dar. Pero aquí todo eso lo fiscaliza. Por ejemplo, el tema de las vacunas ahorita tiene encima supuestamente la Procuraduría, ¿no? Y por ahí ya inclusive se han metido varios en problemas, ¿no? ¿Sí? Aprovechándose de su posición como tal. Cualquiera, y eso es entendible, ¿no? Pero pues hay un tema pues ligado a una norma, unas leyes, ¿no? Como tal. ¿Es importante el objetivo y la divulgación? Sí, o sea, esto es de reconocimiento público. Miren que hace 8 días yo lo dije, ¿no? Me sonó hasta bonito, ¿no? Antes del día que ya pasó y la noche que llega, cuando sale nuestro apreciado padre Diego, ¿sí o no? Después aparece tal cual, ¿no? Subió, bajó, ¿sí? Y aparece ahí el tema también de lo que tiene que ver con comercio. Luego aparece muchas veces en la propaganda antes de la novela, o el noticiero, no me acuerdo cómo es bien la película, se habla por allá de un auspicio, una propaganda, ¿no? Que dice cuentas claras, Estado transparente, casualmente de la Contaduría General de la Nación. Entonces, chicos, toda esta información la utilizan de cierta manera los usuarios, ¿sí? Los usuarios de información contable, pues aparte de nosotros como comunidad, son las empresas registradas como jurídicas, así como las bases de datos que tiene la Cámara de Comercio ahorita, como cuando tú renuevas sí, el registro mercantil. Y entonces ahí está el Ministerio de Hacienda, el DANE, la Fiscalía, la Contaduría, el Congreso, ¿sí? ¿Para qué? Para ir tomar de ahí las políticas económicas, sociales, para saber la regulación, para saber directamente el ahorro, la inversión, los gastos de referencia pública. Así a vuelo de pájaro, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que el Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo, pues muchas veces dan donaciones o nos prestan más plata, ¿no? Para seguirnos endeudando. Puede ser. Pero es importante finalizar diciendo algo aquí ilustrativo, ¿no? Para ya dejarlos en paz, ¿no? Porque yo sé que esto de todas maneras es cansón, ¿no? Depende de quién lo cuente y cómo lo cuente, ¿no? Entonces, yo creería que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, ellos ya nos tienen calculado hace rato los ingresos per cápita o el PIC o la inflación que debería aplicar un país como Colombia, ¿no? Por ejemplo, se habla de que este año no vamos a crecer más del 2.2. No sé si después de Semana Santa vuelven y nos encierren, ¿no? Y entonces otra vez para atrás, ¿no? Y la cepa y el foco y la tercera ola de la pandemia, ¿no? En fin. Entonces un mensaje realmente ilustrativo aquí para allá, ya para dejarlos en paz es, ahora sí, bienvenidos a Contabilidad Pública. Ahí hemos terminado los primeros 5 capítulos, que como ustedes se pueden dar cuenta, pues es toda una historia, es todo un complemento, es toda una socialización de la información. De mi parte era eso, creo que están plasmadas las 2 primeras actividades, lo del tema del emparejamiento, ¿sí? De los conceptos, y el resumen que puede ser, voy a dar una orientación desde acá, ¿no? Ya que hay 26, pero miren que quedé preocupado. ¿Somos cuántos? 30 y pegle, ¿no? De pronto, digo yo, por el festivo. Es más, si estuviéramos en clase hoy ya de manera directa, también me hubieran llegado los mismos 26. Yo ya los conozco. Sigue abierto el grupo de WhatsApp, por ahí enviamos el link de la conexión. Si no, pues cualquier cosa ahorita se escriben ustedes por acá por el interno, a ser posible. De mi parte era eso, ya con eso pueden hacer la segunda actividad resumen, vengan preparados para dentro de 8 días. Yo el día miércoles, a más tardar, o el jueves a primera hora, les mando la sesión grabada, prometo de 1 hora, no me tardo más. Usted se sienta, la revisa, la apunta, si quiere, ¿no? Que sirve para llegar preparado a lo que el cuentazo del profe para dentro de 8 días, ¿vale? Un abrazo, feliz tarde, que estén bien. Vale, profe, muchas Muchas gracias. Que pasen gracias, buenas profe. tardes. Profe, gracias por su tiempo. Tarde.